comenzar la grabación de la clase. La idea es que quienes de pronto no alcancen a llegar al comienzo o se demoren para llegar puedan ver lo que vamos a hablar y pues agradeciéndoles mucho la asistencia, compañeros, compañeras. Les recuerdo que esta clase hace parte de, digamos, el material complementario a todo el ciclo de formación que hemos tenido en el curso. Recuerden que como lo hemos hecho en las dos ocasiones anteriores, la idea es que en este pequeño espacio miremos nuevamente los temas ya de pronto de una forma guiada, pero también resolvamos las dudas que hayan podido tener. Hemos cursado hasta la fecha 11 de los 12 módulos que tiene el curso y al momento en el que estamos haciendo esta clase, pues ya hemos finalizado lo que podríamos denominar la parte teórica del curso. Todos los temas que componen la estructura del curso han sido ya trabajados porque lo que se viene en el módulo que comenzó el día de hoy es un ejercicio final para que pongamos en práctica todos esos conocimientos adquiridos y afiancemos mucho más este proceso que hemos vivido de manera muy juiciosa, tengo que reconocerlo. Antes de comenzar, aprovecho para dar una información, digamos, algunas personas han estado preguntándome directamente. La idea es que ustedes, si tienen algún pendiente de una actividad anterior, eh, traten de desatrasarse esta semana, o sea, hasta este viernes, para yo tener tiempo de revisar y poder pasar los reportes respectivos a los compañeros y compañeras de la Redal y de esta forma podamos darle un cierre al curso la próxima semana, porque el lunes finaliza el curso como tal, entonces ese día ya deben tener lista la actividad del módulo 12. Si ya han desatrasado actividades y no han visto reflejada una calificación, no se preocupen. Yo he venido revisando los últimos 3 módulos, pero en el transcurso de esta semana realizaré una revisión completa desde el módulo 1 hasta el módulo 10, perdón, hasta el módulo 11 para validar quién de pronto se puso al día en algo que tenía pendiente y pasar el reporte pues completo. La última vez que nos pudimos reunir, trabajamos un poco los conceptos relativos a las pensiones. Recuerden que fue un componente más denso del curso. Las primeras 6 unidades del curso son netamente temas pensionales, pero eso tiene una razón de ser, y es que la estructura de la seguridad social en Colombia se fundamenta principalmente en la idea de las pensiones, inclusive en el sistema de riesgos también lo vemos, y de hecho, que es el módulo que acabaron de terminar, ustedes en el sistema de riesgos se encontraron o nos encontramos pues en la vida real con que la pensión de sobrevivencia y la pensión de invalidez que maneja el sistema de riesgos son absolutamente parecidas a las del sistema de pensiones, y también pues todos los componentes que vimos de salud también se aplican de alguna manera en las coberturas y en las previsiones del sistema de riesgo. Luego es un estudio que en principio va estructurándose, pero al final termina con una interrelación de los temas muy evidente. Entonces hablábamos en las 2 ocasiones anteriores de las pensiones y en la última clase hablábamos un poco de lo que es el sistema de salud, ¿cierto? Sobre todo hablando de la definición del derecho fundamental a la salud. Entender cómo funciona el sistema de salud es fácil y complejo. Es fácil porque si nosotros entendemos el concepto del derecho fundamental a la salud y siempre tenemos como guía que la salud es un derecho fundamental y que lo que se debe proteger es la salud de la persona, difícilmente nos vamos a equivocar en el análisis de las situaciones que lleguemos a conocer. Los trámites internos en las EPS, pues digamos, suelen ser más o menos simples en términos de que hay que hacer lo mismo. Se necesita la orden, a veces hay que ir directamente al punto de atención de la EPS para que se haga la transcripción o la autorización, se pide la cita y funciona, ok. Pero también es un sistema que tiene un manejo muy complejo, sobre todo desde el punto de vista de la financiación. Eso es algo que en el curso no vimos porque yo lo he dicho así y es cierto, muchachos y muchachas, a veces ni en un nivel de especialización o maestría uno logra abarcar con tanto detalle, por ejemplo, el manejo de las cuentas y subcuentas de lo que antes era el FOSIGA y ahora es el ADRE, ¿cierto? Temas que pueden ser de nuestro total interés, por supuesto que sí, pero que no son, digamos, de fácil manejo en un curso con la intensidad que tenemos y que de pronto, pues de habernos enfatizado en eso, le restábamos importancia al manejo de la salud como derecho fundamental, que en mi opinión, y me excusan, pero en mi opinión y con base en la experiencia que yo he tenido precisamente del trabajo con organizaciones, trabajadores y trabajadoras, es lo fundamental. O sea, si no
Un trabajador puede saber qué platas entran a las subcuentas del ADRES, que antes era el FOSIGA, y qué platas salen y cómo funciona, pero si no entiende que un derecho fundamental a la salud involucra X o Y cosas, cuando le estén violando el derecho, pues no se va a dar cuenta y no va a proceder como se debe proceder. Es más o menos como la idea pues que yo le he tratado de imprimir a esa unidad en específico. Frente al sistema de riesgos, pues también hay unas cosas importantes y sin duda, compañeros y compañeras, y aquí ya he visto un avance bien importante porque la actividad del módulo 10 fue relacionada con eso y pues lo que he revisado del 11 también. Sin duda, lo que primero tenemos que saber es manejar las definiciones de accidente laboral, perdón, accidente de trabajo y enfermedad profesional, enfermedad laboral. Si no manejamos esos dos conceptos, excúsenme la expresión, el sistema de riesgos nos puede quedar grande y a la hora de analizar un caso puede que nos equivoquemos en las recomendaciones o en el trámite que queramos iniciar. Dicho esto, pues vamos a puntualizar algunas ideas. Repito, no quiere decir que las ideas que les traigo en la presentación sean lo único de lo que vamos a hablar. Ustedes ya han visto cómo es la dinámica. En la medida que quieran intervenir, levantan la mano, producimos el diálogo colectivo y si quieren que retomemos algunas ideas de pensiones, pues con mucho gusto lo hacemos. Hay una cosita que no está en la presentación y que yo sí les he anunciado que les quiero mencionar y es el tema de la compatibilidad de pensiones, que lo encontraron en el material complementario del módulo 11 a partir de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que yo les compartí. Ese tema es fundamental. Lo quiero enunciar porque sí quiero como invitarles a que vayan a leer esa sentencia. Me parece que, o sea, es algo necesario. No deberían pasar por este curso sin haber mirado esa sentencia, porque esa sentencia nos trae un análisis condensado de una realidad que hoy muchas personas están viviendo y por desconocimiento están perdiéndose la oportunidad de acceder a una pensión adicional, ¿cierto? Teniendo las condiciones para ello. Hablemos entonces del sistema de salud. De esto ya hablamos más o menos en la ocasión pasada, pero recordemos que el sistema de salud se encarga de proteger tres tipos de contingencias. La tercera no es porque sea algo malo, sino porque genera o hace que se presenten ciertas necesidades a nivel de salud. La primera es la enfermedad general, la segunda es el accidente común, y para entender estos dos conceptos hay que entender los de riesgos. Listo, es muy fácil. ¿Qué es enfermedad general? La que no sea enfermedad laboral o profesional. ¿Qué es accidente común? El que no se pueda clasificar como accidente de trabajo. Así funciona esto. Entonces, de esta manera, el sistema de salud termina siendo un sistema que recibe aquellos casos que no encajen dentro del sistema general de riesgos laborales. Buenas tardes, compañero John Jairo. Y por eso es muy importante saber las definiciones. Retomar este punto, habiendo visto ya el tema de riesgos, me parece que da más claridad. La tercera contingencia es la maternidad. Recuerden que las contingencias son algo que puede pasar o no, pero que si pasa, activan el sistema. La maternidad es un hecho que activa el sistema, no porque sea algo malo, y eso hay que aclararlo, porque hay personas que dicen eso, pero ¿por qué la enfermedad y el accidente son cosas malas? ¿Por qué la maternidad está metida en ese mismo paquete de cosas? No, la maternidad no es nada malo, por el contrario, es de las cosas más importantes, más bonitas, más buenas que le puede pasar al ser humano, pero cuando una mujer queda en embarazo, se convierte en un sujeto de especial protección y hay que garantizarle atención y protección especiales. Lo mismo a la hora de las prestaciones, pues cuando el hijo nace, la madre queda con una protección, una prestación que se llama licencia de maternidad, el padre con otra que se llama licencia de paternidad, y eso lo va a pagar el sistema de salud si es que había afiliación y cobertura. En este caso, las prestaciones para cubrir estos tres, casos, elementos, cosas que pueden pasar, son básicamente de dos tipos, las asistenciales y las económicas. Frente a las asistenciales, tengan en cuenta algunas cosas. Miren, en la práctica, hay unos planes. Antes se llamaba el POS, Plan Obligatorio de Salud. Ahora se llama el Plan de Atención en Salud, el PAS. Bueno, o Plan Básico le llaman algunos. Ya te doy la palabra, Edison. Pero tengan en cuenta esto. Los planes
nunca son más importantes que la protección de la salud de la persona. Es decir, y aplica en el caso que trabajamos en ese módulo, recuerden, la persona que se hizo la cirugía bariátrica, que luego necesitaba la abdominoplastia y la EPS se la negó. Ese es un caso diario, muchachos, muchachas, en las EPS. Tengan en cuenta ese caso. Vamos a suponer que me mandan un medicamento, lo que sea, y no está en el plan, no está en el listado de cosas que la EPS me cubre. Si un médico está diciendo que yo necesito eso para aliviarme, me lo tienen que dar. El plan nunca va a estar por encima del derecho a la salud. Eso es muy importante y creo que eso es lo mejor que podemos nosotros aprender de ese tema. Edison, ¿qué ibas a decir, compañero? Buenas noches, profe. No era aquí para presentarme porque resulta y pasa que o sea, casi se me olvida que me tocaba ingresar a las 18, entonces era para presentarme, para levantar la mano. Ah, bueno, compañero, muchas gracias. No se Señor. preocupe, no hace mucho empezamos. Llevamos escasos 10 minuticos aquí de salud y demás. Sí, señor, No ya se lo estoy preocupe. escuchando. Listo. Bueno, y las otras prestaciones son las prestaciones económicas. Y sobre las prestaciones económicas, pues básicamente son dos los asuntos, incapacidades y licencias, de maternidad, paternidad, la licencia en caso de aborto, y ahora hay unas licencias que son derivadas de la maternidad, que eso lo vieron ustedes en el material de estudio, que se llama licencia parental compartida, licencia parental concurrente, sí, que eso tiene sus más y sus menos, pero ahora sí es posible, lo que antes se decía que no era verdad, hoy sí es verdad, que entre mamá y papá se pueden poner de acuerdo para que la madre le dé días de licencia al padre, no para que él se ponga a descansar, sino para que se encargue del cuidado del menor. Sobre ese tema no quiero ahondar mucho porque las reglas están muy claras en la norma, pero simplemente digamos que hoy la madre puede acordar con el padre que sea el padre el que se quede al cuidado del hijo para que ella se vaya a trabajar por X o Y razón, para que el padre pase más tiempo con el hijo, para que la apoye. Pues hay personas que se sienten cansadas del cuidado tan exigente que requiere un bebé recién nacido. Bueno, muchos factores pueden incluir ahí. Eso hoy se puede, sí, pero no es tan olímpico como que váyase usted que yo hoy me quedo. No, así no funciona. Eso hay que hacerlo previamente con el concurso de los médicos, con el concurso de los dos empleadores, si es que son empleadores distintos. Hoy se puede, pero no es tan fácil o no es tan simple y llanamente decir y ya, váyase usted que yo me quedo. No, eso hay que planearlo y hay un número de semanas máximo que se puede digamos, compartir de alguna manera para que padre también apoye esa labor que en principio pareciera estar asignada a la madre, porque la ley le da el descanso a ella. Esas prestaciones económicas son sencillas, están en la ley, eso hay que tenerlo en cuenta. La regla es esta, si había afiliación, paga la EPS, si no, paga el empleador. ¿Cómo? Como la EPS hubiera pagado. Anotaciones muy importantes, muchachos, muchachas. La licencia de maternidad no es una incapacidad, o sea que siempre se paga con el 100% del salario. La incapacidad, en cambio, sí se paga con unas proporciones, en ningún caso puede ser inferior al mínimo. Ahorita hablamos un poquitico de eso. Otra anotación importante, para que estas cuestiones se paguen, solamente se necesita que se produzca el hecho. Y tratándose de la incapacidad, se necesita que se produzca la orden del médico, porque la incapacidad es un acto médico. Es el médico el que dice que es en la casa reponiéndose. ¿Listo? Y tres, pues estos hechos dependen de que pues haya una madre, haya un padre, ¿cierto? Esté la incapacidad, pero en ningún momento, digamos, dependen exclusivamente de la voluntad del trabajador y o de la voluntad del empleador, ¿no? Si el hecho se produce, hay que pagar porque para eso es el sistema y se habrá activado con estos respectivos hechos contingencias. Sobre los componentes del sistema de salud, pues ya lo mencionábamos, hago aquí una corrección, dije plan de atención en salud, es plan básico de salud o plan de beneficios en salud, perdón, que es lo que antes se denominaba el POS. Eso es un listado, cada tanto, no es cada año, pero cada tanto el Ministerio de Salud actualiza el plan para saber qué hay y qué no hay.
Y la regla principal es que lo que es estético o lo que no es, lo que es cosmético, lo que no es para la salud, sino para embellecer por embellecer, está excluido, aunque, como ustedes lo analizaron muy bien en la hipótesis del módulo 9, pues lo que tenga que ver con la salud está por encima de lo que sea, no importa si en el fondo o si aparentemente es algo cosmético o no, se debe cubrir. Adicional al plan básico o al plan de beneficios o a lo que antes era el POS, hay unos planes adicionales. De esto tal vez hablamos en la primera clase porque aquí en este punto concreto, compañeros y compañeras, es donde nosotros podemos decir que hay una privatización del sistema de salud. A ver, el sistema de salud colombiano es público y es un sistema de seguridad social obligatorio, no es un sistema de aseguramiento privado. Pero los planes de atención complementaria, los planes de medicina prepagada, las pólizas de salud, son componentes que los paga el que quiere y el que tiene con qué, porque no son baratos. Y el que los compra se somete a las condiciones del respectivo plan. Por ejemplo, si yo compro un plan de atención complementaria, que además eso tiene categorías, y ese plan de atención complementaria solamente me incluye que no tengo que pedir o que me dan las citas con especialistas antes de 2 semanas, yo no puedo exigir otra cosa, porque lo que estoy pagando es eso. ¿Sí? Los planes de atención complementaria suelen ser cosas de comodidad, que si a mí me van a hospitalizar me ponen en una pieza solo, que si yo tengo que volver donde un especialista no tengo que volver al médico general, sino que me atienden directamente. Esas cosas las pactan y hay que pagar por ellas. Desafortunadamente, pues ese es el servicio que todos quisiéramos, pero pues el que quiera esas facilidades las tiene que pagar. Los planes de medicina prepagada son planes que permiten que yo prepague algunos servicios del sistema, que suelen ser diagnósticos o de ciertos especialistas. Yo compro un plan de medicina prepagada y puede que no tenga que hacer mucha cosa para que me hagan unos exámenes de sangre. Voy y el laboratorio me los hace porque se los cargan al plan, ¿sí? Y me atenderán en ciertas cosas, pero no en todo, porque es lo que yo pago y ya. Y las pólizas de salud sí suelen ser unas coberturas más amplias. Yo suelo decir que esto es como andar con un saco, una bolsita de dinero, y usted va a donde le reciben la póliza y se la va gastando. La póliza suele tener unas coberturas, como los seguros cualquiera, ¿cierto? Le cubren hasta, no sé, por consulta hasta 100 millones de pesos. Pues si usted se gasta eso en consultas, entonces ya la póliza se agota y ya no le funciona más. Desde ese punto de vista y tratándose de las pólizas de salud, yo les puedo recordar a ustedes el modelo que se ve en la película Zico dentro de Estados Unidos. Eso es lo que hay en Estados Unidos, principalmente en el modelo del sistema, antes de la asistencia social y del plan que trajo Obama, el Obamacare, eran pólizas de salud y eso es lo que se ve en la película. Entonces, más o menos de esa forma les ilustro el tema. En este caso, sí hay que tener en cuenta que estos planes solo los puede comprar el que ya está en el régimen de salud y en el régimen contributivo. No se pueden comprar estando en el régimen subsidiado, a menos que la persona esté en una de esas hipótesis en las que puede estar en el régimen subsidiado y cotice. Es decir, hay unas hipótesis en las cuales yo puedo estar en el régimen subsidiado y le pago al sistema de salud porque conseguí un trabajo que no me da para afiliarme al contributivo o es un trabajo de muy corta duración y en esos casos se ha permitido la adquisición de planes adicionales de salud. Bueno. Sobre el tema de salud, rápidamente, recordando, hay dos regímenes distintos, el contributivo, que es el de los que paga, el subsidiado es que es el de las personas que se subsidian por el Estado. Se supone que en el contributivo están todos los que tienen capacidad de pago y se supone que en el subsidiado están los que no la tienen. Se han visto cosas diferentes, pero bueno, no generalicemos. Para estar en el contributivo hay que tener una de las condiciones que señala la ley, pero sobre todo hay que tener ingresos por lo menos iguales o inferiores a un salario mínimo. Hoy la UGPP identifica como cotizantes obligatorios del régimen contributivo a quienes tengan ingresos iguales o superiores a 1.000.000 de pesos. Ingresos formales, ¿cierto? Que pasen por banco o que sean de alguna manera reportados a la DIAN, porque pues si es una persona que tiene ingresos en la informalidad, difícilmente la UGPP va a saber cuál es el nivel de ingresos y pues no lo va a poder perseguir. Y para estar en el régimen subsidiado hay que estar
clasificado dentro de unos sistemas de medición que hacen parte de lo que se llama el SISBEN, que es el Sistema de Identificación de Beneficiarios de Políticas Públicas y Programas Sociales, con el cual el Estado empieza a clasificar niveles de pobreza, ¿cierto? No estoy denigrando, esto hay que decirlo así, el SISBEN es una herramienta para clasificar niveles de pobreza y priorizar a las personas más pobres, ¿sí? En la atención o en la cobertura de que se trate. En este caso, sí debemos decirlo, una persona no puede estar en los dos regímenes al mismo tiempo, pero sí puede estar pasándose del uno al otro. Yo puedo estar en el contributivo, me quedo sin empleo, me hago encuestar y cumplo las condiciones, entonces entro el subsidiado. Vuelvo y consigo un trabajo, entonces salgo del subsidiado, vuelvo al contributivo. Y así sucesivamente el sistema no me castiga pues el salir de un régimen hacia el otro, se puede. Y en este caso, también hay que tener en cuenta pues que el sistema hoy, y eso lo vimos con el ejercicio de la semana antepasada, hoy el sistema castiga el abuso del derecho. Entonces, personas que están en el subsidiado teniendo capacidad de pago, hoy pueden ser castigadas por ese hecho, ¿cierto? Lo que vino a ser ese decreto 1883, si mal no recuerdo el número, es precisamente evitar ese tipo de situaciones. Los cotizantes al régimen contributivo, trabajadores, servidores públicos, pensionados, independientes o contratistas que tengan ingresos formales o personas con capacidad de pago, no importa cuál sea la fuente. Rentista, una persona que viva del arriendo, si recibe más de un salario mínimo mensual, pues entonces tiene que cotizar. Y los beneficiarios de estos cotizantes pueden ser cónyuge, compañero, compañera permanente. Hoy las parejas del mismo sexo tienen cobertura sin ningún problema. Los hijos menores de edad, que sean mayores hasta los 25 que estudien, o que sean personas con invalidez, hijos con invalidez, que dependan económicamente del afiliado, cotizante, los padres del cotizante, los nietos, cuando el padre o la madre sea también beneficiario del cotizante. Esto es lo que pasa cuando el hijo tiene un hijo joven. Entonces, si mi hijo tiene 18 años y es beneficiario mío y tiene un hijo a su vez, pues yo también puedo afiliar a ese nieto porque pues mi hijo todavía no trabaja para afiliarlo a él. Sobrinos y hermanos menores y menores de 18 entregados en custodia. Esto es una novedad y esto también, pero sobre todo hay que tener en cuenta aquí que se abrió un poco esa gama de personas que pueden ser beneficiarias. Ahora, el que tiene a los hijos afiliados no puede afiliar a todo el resto de personas que aparecen acá, porque normalmente, digamos, hay cierta resistencia del sistema. Hoy, tener a los hijos y tener a los padres ha venido permitiéndose, sobre todo en virtud de sentencias de tutela, aunque el sistema sigue insistiendo en que el padre, por ejemplo, solo puede ser beneficiario cuando no hayan hijos en el panorama de beneficiarios. Con respecto a los afiliados al régimen subsidiado, esto en realidad lo puse aquí para que ustedes lo tengan. Es del material de estudio, pero está resumidito para que tengan en cuenta algunas personas. Digamos que el grueso de las personas entran por este ítem. Todas las personas que estén clasificadas en nivel 1 y nivel 2. Una preguntita, profe. Sí, señor. No puedo ver si está compartiendo algún material, no lo puedo ver. Compañeros, los demás ven la pantalla. Sí, señor. Sí, profe, se está viendo la pantalla. Afirmativo, profesor, se está viendo bien. Afirmativo, afirmativo. Ah, bueno, compañero, no sé yo, Jairo, si de pronto es que es un problema de conexión, pero estoy presentando las diapositivas que siempre hemos utilizado, que ahorita igual se las voy a pasar para que las tengan. No sé cómo podríamos hacer, John, para que las viera. No sé si de pronto usted está conectado desde internet o desde la aplicación de Zoom. Ya pude ver el material. A veces bueno. ahí que está viendo la pantalla ya puede visualizarla. Bueno, Gracias. bueno, ya quedo más tranquilo. Bueno, entonces les decía que en este caso, por el primer ítem, personas clasificadas en SISBEN nivel 1-2, es donde está el grueso de la población colombiana que está en este sistema. Y dentro de los demás, pues hay también muchas personas, pero son temas mucho más específicos, ¿cierto? Quizá el otro tema más llamativo es este,
y es el que tiene que ver con las personas que están en nivel 3 del SISBEN, porque en el nivel 3 del SISBEN se supone que ya no hay tanta pobreza. La priorización es para el 1 y el 2, que son los niveles de pobreza y pobreza máxima. El nivel 3, pues no, se supone que no es tanta pobreza, pero eso es una medición que está en unas tablas, no estamos necesariamente obedeciendo a la realidad. Una persona que esté en nivel 1 de SISBEN puede vivir con muchas comodidades, pero los criterios que mide la encuesta de pronto no son las comodidades que él tiene, ¿cierto? Bien, en ese SISBEN nivel 3 pueden estar ciertas personas que se hayan afiliado bajo ese modelo antes de la ley 1122 del 2007, porque antes de la ley 1122 del 2007, a quienes tenían ese nivel 3 les daban cobertura si había plata, era la condición. Si el municipio, porque esto lo manejan las entidades territoriales, si el municipio tiene plata y usted está en SISBEN nivel 3 y alcanza, lo cubrimos. Entonces las personas que quedaron con eso, lo mantienen, ¿cierto? Habría que pensar, la verdad, en alguien que desde el 2006 para acá, pues no se ha empleado, no ha conseguido ingresos, porque entonces sí lo hizo, ya debió haber salido de ahí y cuando va a volver a ingresar al régimen subsidiado, pues ya está en vigencia la ley 1122. De ahí para adelante, todos son grupos poblacionales de especial protección que por una razón o por otra el Estado ha protegido. Madres comunitarias, personas reincorporadas o reinsertadas del conflicto armado, la población infantil vulnerable, las personas que están en las cárceles, la población gitana, los adultos mayores en centros de protección, que si nos ponemos a revisar caso por caso, son personas que están en un estado de pobreza muy evidente, pero además en un estado de desprotección muy evidente. El Estado nunca ha estado ahí, entonces por eso son priorizados a la hora de la afiliación al régimen subsidiado. Bien, eso en cuanto a la afiliación y con esto vamos cerrando ese capítulo de la salud. Quiero hablar un momentico de las incapacidades porque creo yo que este es el tema más importante, que a una persona en su condición de trabajadora, líder sindical, lideresa sindical, este es el tema más importante que debe conocer. Porque esto, me dirán ustedes si estoy equivocado, es algo con lo que nos encontramos a diario. Todos tenemos o hemos tenido compañeros incapacitados o hemos vivido una incapacidad. Entonces aquí es muy importante hacer algunas claridades, ¿cierto? Lo de cómo se paga, pues ya lo vimos en el ejemplo del curso y digamos que está en el material. Aquí quiero hacer unas anotaciones más en la práctica, más como a que tengan ustedes herramientas a la hora de trabajar esto. La incapacidad, antes que nada, es un acto médico. Cuando a mí el médico me incapacita, lo que me está diciendo es, Francisco, usted no puede ir a trabajar porque en este caso la enfermedad que usted tiene necesita reposo o necesita que usted cambie de actividad o necesita que deje de hacer eso que hace para poder que se recupere. La incapacidad siempre es un acto médico que implica un tratamiento. Y de hecho, esa es la razón por la cual la incapacidad genera estabilidad laboral reforzada. Cuando yo estoy incapacitado, estoy en un tratamiento, me estoy aliviando de algo, ¿sí? Entonces, la incapacidad es un acto médico para que la persona se recupere. De hecho, las mismas normas lo dicen cuando usted ya no se puede recuperar. O sea, ya lo que tiene no se quita con más incapacidad, le dejan de dar incapacidad y en ese caso entonces le califican la pérdida de la capacidad laboral. Eso lo hemos analizado ya acá. La incapacidad debe obedecer a criterios de recuperación y debe obedecer a criterios de idoneidad frente a lo que el paciente necesita. Hay enfermedades que no necesitan incapacidades más. Hay ciertos tipos de enfermedades que se pueden agravar con cuadros de incapacidad, ¿sí? Sobre todo aquellas enfermedades que tienen que ver con el ánimo de la persona. Yo he conocido casos en los cuales el médico por escrito deja sentado que si a la persona se le incapacita, se le pone en un mayor riesgo. No sé, pienses en una persona que cuando se queda sola se deprime, por decir alguna cosa. Yo no soy médico, pues ni más faltaba, pero les hablo desde las cosas que yo he conocido en el análisis de estos casos. Supóngase que la persona cuando se queda sola se deprime, puede que el médico diga, no, antes es mejor que usted esté yendo a trabajar para que esté en contacto con personas. Y bueno. El caso de la incapacidad hay que mirarlo de esta manera, pero ojo, no hay que mirarlo de una forma tan restrictiva para la persona que está incapacitada. Lo que les quiero decir es esto. Si a mí me ordenan incapacidad, ¿sí?
yo le puedo preguntar al médico qué actividades puedo hacer, qué no puedo hacer, qué debo comer, qué no puedo comer, ¿cierto? Que normalmente uno pregunta eso. Si, por ejemplo, a mí el médico me dice, Francisco, es que usted tiene una enfermedad X y a usted lo que lo está grabando es que esté sentado en su oficina todo el día, usted debería, pues tiene incapacidad, pero debería tratar de hacer ejercicio, yo debería hacer eso. Y por lo mismo, si yo estoy incapacitado y estoy haciendo ejercicio, pues a mí la empresa no me puede venir a castigar por eso. ¿Listo? Que el médico no me dijo que no, que debo hacer ejercicio, pero no está dentro de las actividades prohibidas. Igualmente, yo lo puedo hacer. Aquí traigo a colación esas hipótesis de abuso del derecho, porque todo lo que tiene que ver con abuso del derecho en materia de incapacidad, ya te doy la palabra, John Jairo, todo lo que tiene que ver con abuso del derecho en materia de incapacidad generalmente conlleva o a falsedades en documentos o a que el trabajador se pone en riesgo. Listo. Y aquí, pues, casos para contarles tengo muchos, porque pasa muchísimo en las empresas, que el trabajador que está incapacitado de pronto sale a hacer deporte y de inmediato le llaman la atención, inclusive lo llaman a descargos, que porque está violentando la incapacidad. Contame, John Jairo. No, profe, no, sí, hablar sobre ese tema sí es amplio y complicado porque es que hasta los mismos compañeros de trabajo a veces van con la información a la empresa. Ah, usted está incapacitado, pero lo voy haciendo esto, lo otro. Entonces se vuelve un tema muy complicado y lo otro es que, por ejemplo, a mí me pasó estos días. Fui el médico, pues yo padezco de unas rupturas parciales del tendón de Aquiles, que son secuelas de accidente laboral, y normalmente pues el decreto 1295 del 94 y también ante esas situaciones de que a veces la EPS no los quieren atender por accidente o enfermedad laboral, pues la misma superintendencia ha dicho que menciona el decreto y que la EPS debe atenderlo. Pues uno va, el médico, a pesar de que le lleva los dictámenes, las calificaciones, el médico coloca diagnósticos de origen común cuando son laboral. O te genera una incapacidad, y esto sí me pasó, me entregan la incapacidad, pero todo sale como general, siendo laboral, y adicionalmente la médica no coloca dentro de la historia que se generó un día de incapacidad. Me entregan el certificado, pero revisar la historia en ningún momento aparece relacionado al día de la incapacidad. Uno dice, pues eso no va a generar problema porque pues un día lo paga el empleador, ¿ya? Ahora, si lo pagara la EPS, pues diría, ahí sí pega el grito en el cielo, porque va a decir, bueno, voy a transcribir la incapacidad, pero en la historia no se evidencia que el médico lo haya incapacitado. Entonces hoy día, inclusive con los mismos médicos, ahora que usted decía, es que el médico debería colocar qué puede hacer o qué no puede hacer, pero eso uno le dice al médico, bueno, colóquelo, y no, eso no lo colocan, no sé hasta qué punto es para no comprometerse con ciertas cosas, pero no lo hacen. Entonces a veces se vuelve un problema con los médicos hasta pedirle claridad, porque la norma habla de eso, el decreto o la ley estatutaria de salud dentro de los derechos del paciente habla de eso, que la comunicación con el médico debe ser clara. Y cuando pasan estas cosas, como la que acabo de comentar, que el médico no deja claro cuántos días da incapacidad, pues ya no, eso no es un grosero, que le está faltando el respeto por pedir claridad en las cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, profe. Gracias a vos, John Jairo. Hay una cosa ahí, es el hecho de que no reporten en historia clínica los días de incapacidad, si es una irregularidad. ¿Y qué pasa? Toda incapacidad que se junte con otra en un periodo de 30 días, si es por el mismo diagnóstico, es la misma incapacidad. Entonces, supongamos que a mí me dan un día de incapacidad hoy, no lo reportan en historia clínica. Y dentro de 8 días vuelvo a consultar y me dan otro día de incapacidad, ¿sí? Ese no es el primero, ese ya es el segundo, porque entre hoy y la próxima semana no han transcurrido 30 días. Entonces la incapacidad sigue siendo la misma. Si dentro de 15 días vuelvo y ya me dan otros 2 días de incapacidad, no son el primero y el segundo, ya son el tercero y el cuarto. Entonces, eso sí ya los debería pagar la EPS, ¿sí? Ahora,
Creo yo que eso es un error, una irregularidad, pero sobre todo es un problema para el médico, porque pues a la hora de uno tener que pelear con el certificado de incapacidad, uno demuestra que uno sí lleva varias incapacidades continuas, ¿sí? Entonces, eso sí para tenerlo en cuenta. Por lo demás, pues sí, compañero, totalmente de acuerdo con lo que usted dice. Hoy el tema de la negación de servicios, de la negación de incapacidades. Hay una situación acá y yo quería señalarla y se me pasó, pero usted me la recuerda. A pesar de que la incapacidad debe obedecer a criterios de necesidad e idoneidad, en la práctica los médicos tienen un catálogo de incapacidades. O sea, normalmente usted va al médico y ya se sabe que por un dolor de espalda le dan de 5 a 10 días, que por una fractura le dan máximo 30 o 45. O sea, ya eso está más o menos como especificado. Es más, a veces ponen el diagnóstico y ya saben que es incapacidad de un día, ¿cierto? No es un tema de que yo puedo tener una gripa y Pedro Pérez tener la misma gripa, pero a mí me tumba en la cama un mes y a él le da 3 días y ya está bien. Esas cosas a veces no parecieran cumplirse y bueno, pues para eso, digamos, es que nos formamos en temas como estos. ¿Qué puede hacer usted, compañero? Mantenga sus incapacidades bien ordenaditas, que el día que la EPS empiece a negarle el pago de las mismas o que le empiecen a negar cualquier tipo de atención, usted pueda demostrar que ahí tiene usted un consecutivo de incapacidades y dado el caso, inclusive con una tutela, usted cobra lo que necesite. Ahora, pues, técnicamente la empresa paga y se mete en el problema de cobrar, pero digamos que hoy sabiendo este tipo de cosas, la recomendación más importante es documentese. Todo lo que le van entregando, váyalo guardando ordenadamente en una carpeta que el día de mañana que haya un inconveniente, usted con las pruebas, con toda seguridad, gana. ¿Listo? Compañero Edison. ¿Me escucha? Sí, señor. ¿Cómo está? Muy buenas noches, profe. Me encuentro por acá en el sitio de trabajo. Eh, yo tengo una ley, o sea, lo mío es una espondiloartrosis de la L3, 4 y 5, en la que yo he venido pues con esa enfermedad como tal hace aproximadamente 4 años. Lo único que me genera a mí es la presión tanto de los mandos medios como un coordinador o como un analista, porque bajo de ellos siente una presión, porque pues de todas maneras la salud es muy primordial. Pero entonces hoy en día estoy siendo muy presionado por parte de ellos y pues el abuso de poder por parte de ellos, porque pues siempre la presión que uno le busquen la renuncia inmediata, buscando ese sentido. Pero pues tengo otro inconveniente, que por lo menos por el abuso de poder me he involucrado a que estoy dando unos soportes de unas citas que pues yo pedí como tal. Entonces yo fui hasta allá, hasta la IEPS, y con un problema de un mando medio le voy a entregar los soportes y el mando medio por parte de relaciones humanas se hacen los locos y no me quieren recibir el soporte como tal, estando ya firmado con la fecha y con el registro y el sello que da la IPS, mostrándole los soportes y más sin embargo, pues, o sea, me da mal genio en ese momento que les mostré eso, porque ellos no lo quieren ser asertivo. Y yo mostrándole y todo, diciéndole, y pues la verdad sí me da mal genio eso, porque pues hay un descuento de 66.000 pesos porque me mandaron esa novedad o ese hallazgo y entonces no lo quieren hacer, no quieren hacer valer ese soporte que tengo como tal. Esa es mi situación hoy en día. Y pues el abuso de poder por parte de ellos. Bueno, no, frente al primer asunto que usted comenta, pareciera ser una situación de acoso laboral. Hoy en Colombia eso está arreglado por la ley 1010 y bueno, pues habría que revisar cómo podría usted interactuar con el comité de convivencia laboral si en su empresa funciona bien o pues cómo acudir
a otras instancias, aunque la verdad, pues el ministerio, por lo menos en las ciudades que yo conozco, el ministerio no tiene un papel muy efectivo frente al acoso, pero evidentemente hay una situación de acoso y eso inclusive si se llegara a necesitar, se puede demandar ante un juez laboral. En el segundo caso, compañero, pues no sería lo ideal o no es lo ideal, pero si no le quieren recibir, envíe las cosas por correo. Mándelas por correo. Pues es un contrasentido que uno está allá adentro y tenga que salir a mandar las cosas para allá, pero es la manera más efectiva que usted tiene para tener documentado que sí entregó la documentación de que se trate. Inclusive lo manda por correo certificado, que es el correo, que eso lo manejan todas las empresas de mensajería, es el correo que le dice cuándo, quién recibió y a qué horas y qué día. Y usted con eso tiene la constancia. El día de mañana, por ejemplo, a usted le inician un proceso para, no sé, despedirlo, para hacerle algo, al margen de que usted pueda tener fuero sindical, pero digamos, al margen de eso, usted tiene como demostrar que la empresa está completamente enterada de su situación actual de salud y con base en eso, pues ya tiene una defensa mucho más sólida que la que de pronto se le puede estar generando, porque sí, efectivamente las empresas se empiezan a hacer las difíciles para recibir documentación y luego cuando usted necesita algo le dicen, ah, no, es que usted no me ha informado, ¿sí? Entonces, pues yo le recomendaría eso. Va a entregar, no le reciben, usted no se pone a pelear, simplemente sale y manda por correo certificado la documentación, que pues, eso suele llegar de un día para otro más tardar y listo. Usted guarda la constancia y con eso está entregando perfectamente. Listo, profe. Muy amable, muchas gracias. Bueno, compañero. Compañero, primero vi que levantó la mano J. Lozano y enseguida John Jairo. Buenas noches, profe. Buenas A todos los noches. compañeros. Pues lo que acaba de hablar el compañero sobre persecución laboral, pues prácticamente yo pasé por eso. Pues presenté un problema de salud, le fue notificada a la empresa y pues no me quisieron recibir los documentos. Nomás salí del turno, pues me dirigí a hacer mi entrega para mandarlos por correspondencia certificada y pues ahí ya quedaron ellos con la notificación de que yo tenía problemas de salud y pues a los días me despidieron y pues esa fue la constancia para que un juez ordenara mi reintegro otra vez a mis labores. Sí es, compañero. Muchas gracias por compartir esa experiencia. Es supremamente importante que ustedes puedan tener ese tipo de constancias. Y miren que, pues no sé en qué ciudad estén ustedes, no quiero decir algo que sea injusto en algunos lugares, pero casi que en toda parte hay una empresa de mensajería que tenga ese servicio. Y vuelvo y lo digo, no es lo ideal, hombre, uno no debería hacer eso, las empresas deberían recibir, pero pues es la herramienta legal que tenemos para proceder de esa manera. Y quedan totalmente notificados y el día de mañana no le pueden decir a nadie, es que usted no informó, no, usted sí informó y lo hizo bien. Compañero John Jairo. No, profe, frente a lo que preguntaba el compañero, pues que se siente como acosado por la empresa, ya es una situación que uno padece uno cuando está enfermo. Y bueno, pues la experiencia que yo he tenido en ese tema es que hoy con el tema de la virtualidad, pues por temas de pandemia, pues todo hoy día era virtual por correo, entonces creo que con más razón se empezó a usar los correos electrónicos y eso es algo que yo uso frecuentemente cuando tengo problemas en la empresa. Cualquier cosa que tenga problema en la empresa, y mismo yo envío por correo a la empresa reportando tal situación, bueno, inseguridad o tal situación que se está presentando, y le mando copia al Ministerio de Trabajo, inclusive a la Defensoría del Pueblo. Ya, y es esa forma como yo he venido frenando a una administración tan aberrante como la que me toca enfrentar a mí. La he tenido a raya de esa forma, denunciándolo permanentemente cualquier cosa. Y mismo les escribo al correo y copia a Casa Matriz, si existe Casa Matriz, al Ministerio, a la Defensoría. Y automáticamente el Ministerio a veces abre investigaciones por esa situación y obliga a la empresa a que dé explicaciones. Entonces creo que hoy es una forma
eso se vuelve algo muy complicado para la empresa y bueno, uno como trabajador también le toca estar permanentemente respondiendo, porque el ministerio le dice, no, vea, acláreme bien cuál es la situación. Y aperturan investigaciones y eso pues permite que la empresa o esos tipos de funcionarios administrativos de la empresa que pretenden pues pasar por encima de los derechos de uno, pues finalmente ponerlos a raya. Era ese como mi aporte, gracias. Muchas gracias, compañero. Efectivamente, también es una herramienta fundamental el correo. Digamos que ahí sí hay que tener en cuenta que la empresa tenga uso de correo. Yo sé que en la pandemia eso se habilitó, de hecho hoy funcionamos muchísimo más por correo que de otra manera, pero todavía hay muchas empresas que no tienen o cuentas de correo institucionales o que no admiten notificaciones de esa manera, pero en caso de que lo haya, también existe un correo certificado electrónico. Entonces buscan en el correo que ustedes utilicen esa opción de certificación y eso también les puede servir mucho más fácil y cercano que la opción de ir a la empresa de mensajería, que también sigue siendo una opción válida. Muchas gracias, compañero, por compartir esa experiencia. Compañero J. Lozano, otra vez, y luego el compañero Nicolás. Sí, pues respecto, para completar, pues lo que estaba hablando el compañero de la persecución laboral, pues definitivamente me pasó lo mismo. Yo metí una carta para el Comité de Convivencia Laboral, prácticamente pues se hizo la respectiva diligencia y ya pues con eso prácticamente se frenó la empresa pues de seguirme acosando laboralmente. Pero pues hay que hacer todos esos procesos para poder ir frenando al patrono para que merme los abusos contra uno, porque pues si uno no hace nada, pues ellos siguen atacando y atacan hasta que ya cuando uno hace, se defiende, ya ellos se van frenando. Entonces, pues toca actuar y no quedarse quietico. Así es, compañero. Compañero Nicolás. Bueno, no, profe, yo la intervención mía es para aconsejar al compañero para ver qué posibilidades tendría de buscarse una capacidad reforzada. Porque si él ve que ya le están pisando el trabajo, hombre, tratar de buscar la mayor protección posible. Sí, efectivamente es lo que él tiene que tratar de hacer y lo va a hacer es notificando. O sea, para tener estabilidad laboral reforzada se necesitan básicamente dos cosas. Uno, tener una condición de salud que afecte el normal desenvolvimiento de las funciones del trabajador o trabajadora. Es decir, tener algo que me impida hacer lo que yo normalmente hago, por lo que sea, me duele, no soy capaz, por cualquier cosa. Y dos, que la empresa conozca esa situación. Entonces, si no le reciben los papeles, los pueden mandar bien por correo electrónico, ojalá certificado, busca la opción de certificación, o bien por correo físico certificado, pero una vez la empresa sepa, ya, él con las constancias empieza a gozar de estabilidad laboral reforzada casi que sin ninguna duda. Entonces la recomendación es válida y precisamente viene a concluir como este diálogo tan interesante que ustedes están proponiendo acá. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchachos, retomo. En el tema de las incapacidades hay que tener en cuenta que la ley nos regula ciertas cosas. Hay una duración, una forma de pago, la vamos a ver en un segundo. Aquí pues es interesante como siempre recordar eso, que dura de una forma y se paga de otra. Es el ingreso vital de la persona, por eso no pagar la incapacidad o pagarla como uno es afectar al mínimo vital. Pueden dar lugar a estabilidad ocupacional reforzada. Aquí les voy a sugerir mucho una sentencia. Yo creo que la sentencia está dentro del material de consulta obligatoria, pero vamos a ponerla por aquí, SU 049 del 2017, que a pesar de que ya va siendo una sentencia que cumple 5 años, sigue estando muy vigente en la definición de lo que es estabilidad laboral reforzada, que es eso más o menos que les dije hace un momento. No se necesita tener una pérdida de la capacidad laboral, sino simplemente una condición de salud que impida el normal ejercicio de las funciones. Y pues finalmente
Esto sí hay que decirlo, la incapacidad se pierde cuando a la persona la pensionan y esto tiene que ver con la compatibilidad de prestaciones, que la compatibilidad de prestaciones solo se da frente a la pensión de sobrevivencia y frente a otras pensiones, que es lo que vamos a mencionar al final. Si yo vengo incapacitado por mucho tiempo y me pensionan por invalidez, por ejemplo, desde el día que me pagan la pensión no me dan incapacidades. Yo puedo tener 6 meses de incapacidad y me reconocen la pensión de forma retroactiva, me pagan la pensión, nada más la incapacidad no me la van a pagar. Y si ya me pagaron la incapacidad, entonces no me pagan la pensión, porque no puede haber ese doble pago. ¿Cuál es el tema de la duración? Esta presentación se las dejo a ustedes como un pequeño resumen de las cuestiones de duración y la voy a explicar rápidamente para que pasemos a mirar algunas cositas del sistema de riesgos. Compañero o compañera, escúcheme que no sé cuál es su nombre, aquí me dice Redmi 9C. Tiene la palabra. Buenas noches, profe, soy Sandra Gómez. Hola Sandra, ¿cómo estás? Bien, señor. Es que acá en la empresa, es una empresa de flores, hay una señora que tiene artrosis degenerativa y ya eso tiene terriblemente las manos, las piernas y todo, y no le dan la incapacidad. O sea, le valoraron, pero por muy poco, 30 y algo de puntos. Y ahorita no le están pagando ni nada, no le están pagando. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Gracias. Si te entendí bien, ella tiene una pérdida de la capacidad laboral de 38%. Más o menos, sí, señor. Y ya no le responde ni la EPS, ni la ARL, ni nada. La tienen sin sueldo ni nada. Ay, pero sin sueldo, o sea, la empresa no la tiene reintegrada tampoco, pues no la tiene reubicada. No, está incapacitada, pero no, ni la EPS ni la ARL le pagan. No, a ver, si ella ya la calificaron, se supone que no la deberían incapacitar más, pero si la incapacitan a pesar de haberla calificado, le tienen que pagar esa incapacidad. Si ella tiene la incapacidad y no le pagan, ella puede presentar una tutela contra la empresa y contra el que tenga que pagar esa incapacidad en el sistema, o es la EPS o es la ARL. Una tutela contra la empresa y esa entidad y con toda seguridad que se la pagan si la incapacidad está vigente, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué pasa en aquellos casos donde califican a la persona, la EPS, el Fondo de Pensiones, la ARL dicen, no, qué pena, empresa, encárguese usted? Y a la persona no la pueden poner a hacer nada, pues le tienen que pagar el salario o la tienen que poner a hacer algo acorde con su capacidad. Aún así, si a la persona ya la calificaron y pasa, pero le duele, no es capaz, va al médico, la tienen que atender y si la incapacitan, le tienen que pagar esa incapacidad. La recomendación en ese caso, Sandra, si la incapacidad está vigente, una acción de tutela inmediatamente contra la empresa y contra la entidad del sistema, a los dos, es mejor de una vez a los dos y con toda seguridad que un juez va a conceder ese pago. Uy, doctor, muchas gracias. Con todo el gusto, Sandra. Compañero John Jairo. Profe, no, de pronto para aportarle ahí, porque pues se está viendo que a veces los médicos tienen esa tendencia. Hay ciertas EPS y más cuando saben que el paciente no se defiende, no pelea nada, no reclama nada, pues es como que ya saben cómo actuar frente a ese paciente y es decirle, no le puedo dar incapacidad, pese a que el paciente la requiera. Ya, entonces, bueno, la ley estatutaria dice que la atención debe ser integral, ¿no? Y si uno dice integral, bueno, debe ser la atención, tratamiento, incapacidad si se requiere. Pero sí, los médicos a veces actúan de esa manera y pues también creo que en lo que hemos estudiado está el concepto de los médicos particulares, ¿no? Porque a veces cuando el médico actúan de esa manera, yo no diría tan perversa, defendiendo más que todo el bolsillo de la EPS antes de defender al paciente, pues a veces yo creo que hay que acudir a un médico particular para tener cómo confrontar a ese médico y demostrar que el médico de la EPS está actuando mal. O si ya uno tiene un médico particular que se puede constituir en médico tratante, pues como lo hemos visto, esos conceptos deben de ser revisados o la EPS tendrá que tenerlos en cuenta también, ¿no? Al menos eso para uno
poder tener otro concepto y demostrar que a veces el médico está errado y lo que quiere es cuidarle el bolsillo a la EPS. Gracias. Así es, compañero. Esa situación que el compañero John Jairo describe se llama el conflicto médico, ¿cierto? Y uno lo puede generar. Si yo tengo una historia médica que dice que consulto, pero no me incapacitan y voy y pago médico particular y ese sí me incapacita, yo con el concepto del médico particular puedo ir en tutela, es la mejor manera de hacerlo, a que un juez ordene que me revisen y que me desbloqueen, porque hay un tema acá que no se dice abiertamente, pero está reconocido, muchos jueces lo han dicho, y es el tema del bloqueo. Inclusive el decreto 2553 En el baño. ese tema. ¿Ah? Hay un tema de bloqueo, a la gente la bloquean y no le dan más incapacidades, ¿cierto? Y se ha visto que hay reportes negativos que dicen así. Entonces uno sí puede, con un concepto médico particular, ir a controvertir eso y con base en eso lograr que un juez... A ver, un juez nunca va a ordenar incapacidades, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. La incapacidad es un acto médico. Pero uno sí puede lograr que un juez ordene a un médico que siga siendo un médico tratante o a un médico que siga revisando o a la EPS que se encargue de definir por junta médica si va a haber lugar o no a incapacidades. Eso sí puede pasar, pero completamente de acuerdo con el compañero en esa apreciación. Compañero Nicolás. Profe, yo quería hacer una intervención acá muy cortica. Esto va también relacionado, yo hice esa anotación en el ejercicio pasado sobre los pagos de las incapacidades, donde yo investigando encontré, digamos, la UGPP, que es una entidad encargada de fiscalizar a los empleadores que no realicen los aportes a la seguridad social y para fiscales a que está obligado como tal el empleador. Y entonces si a la señora no le han cancelado, esta entidad tiene la prioridad de digamos, sancionar los pagos moratorios Ya sé. que a la fecha conlleva la señora. No sé si usted profundiza un poquito más eso. Pues bueno, es importante lo que menciona Nicolás, pero la UGPP no persigue mora en el pago de las prestaciones, persigue mora en el pago de las cotizaciones. La UGPP se le ha dicho así, es la policía de la seguridad social, porque es policía administrativa de la seguridad social. Entonces la UGPP lo que hace es que castiga al que no cotiza o al que cotiza como no es. Si, por ejemplo, a la compañera de la empresa de flores no le pagan porque la empresa dejó de pagar las afiliaciones a la seguridad social, ahí sí la UGPP puede entrar a sancionar a la empresa por no cotizar a la seguridad social. Pero el no pago de la incapacidad, la UGPP, a pesar de que tendría facultades para investigar, realmente no lo hace. En ese caso, si va a haber una sanción, esa sanción vendría más fácil por parte de la Superintendencia de Salud, ¿sí? Pero ahora, yo quiero dejar sentada una posición acá, ya que hablé de ese tema. Cuando nosotros defendamos derechos, porque para eso es que estamos aprendiendo este tipo de temas, muchachos, muchachas, para que aprendamos a defender los nuestros y los de nuestros compañeros y compañeras. Cuando defendamos derechos, yo pienso que debemos buscar siempre la salida más efectiva, y efectividad es protección real del derecho, ¿cierto? Puede que en el caso de la compañera de la empresa de flores vayan a la Supersalud y la Supersalud le meta a la empresa de flores, excúseme la expresión, le imponga a la empresa de flores una multa de, qué sé yo, 200 millones de pesos. Puede que sí, pero eso no le soluciona el problema a la compañera, porque esa plata no es para ella, esa plata es para el Estado. ¿Sí? El régimen sancionatorio puede ser muy persuasivo, puede ayudar a convencer, pero no es el efectivo. ¿Qué es más efectivo? Una tutela, porque la tutela inmediatamente juez, páguele a ella lo que le debe. Entonces, desde ese punto de vista, la UGPP sí es una herramienta muy efectiva cuando tenemos casos de personas a las que no le cotizan, porque la UGPP sí cobra las cotizaciones para el sistema de la persona. Por eso le digo, muy importante la mención a la UGPP, y ese es un tema del que yo les recomiendo sigan pendiente, porque la UGPP
es una entidad que viene emitiendo conceptos que se han vuelto vinculantes. La UGPP tiene unos conceptos muy extraños y muy interesantes, algunos, que se aplican, ¿sí? Entonces, sobre, por ejemplo, qué es salario base de cotización y qué no. La UGPP tiene unas definiciones que son algunas muy extrañas, algunas muy interesantes, pero uno sí tiene que hacerle un poquitico de seguimiento a eso. ¿Listo? Muchas gracias, compañero. En relación entonces con la duración, ya ustedes lo dijeron ahorita, los primeros 2 días los paga el empleador, del día 3 al día 180 la EPS, ya te doy la palabra de eso. Y del día 181 al día 540, en principio el fondo de pensiones, sí se da el trámite de valoración, porque si este trámite de valoración no se da, que es un concepto sobre la rehabilitación, pues entonces seguirá pagando la EPS. Edison, contame. Una preguntita muy específica a lo que la compañera estaba diciendo. En caso de que uno no sea calificado, pero digamos en el caso mío, que es por columna, ¿me pueden dar una reubicación o toca primero ser calificado para poder generar la reubicación? Para que haya una reubicación se necesita que haya una orden médica de reubicación. Y generalmente la reubicación no necesita calificación, pero por lo menos sí necesita que se terminen los periodos de incapacidad o que se terminen los tratamientos, ¿sí? A veces las reubicaciones son temporales, a veces son definitivas. Generalmente una reubicación definitiva necesita una pérdida de la capacidad laboral, porque la pérdida de la capacidad laboral es un examen definitivo de las secuelas definitivas de la persona. Pero en ninguna parte dice eso. Yo he conocido casos de personas que reubican luego de un periodo de incapacidad, ¿cierto? Tuvo una incapacidad de 3 meses, lo revisaron en medicina laboral de la EPS y el médico dijo, vea, usted puede reincorporarse, pero ojalá le cambien las funciones y le cambien a otro puesto que tenga estas y estas condiciones. Así yo conozco casos así, entonces no necesariamente tiene que dar la calificación. ¿Listo? Compañero Lozano. Pues hablando sobre la señora Las Flores, prácticamente pues le pasó casi que el caso mío. Yo estoy incapacitado 4 meses por cirugía del túnel del carpo, pero la empresa los últimos 2 meses no me lo querían cancelar. A los 15 días pues no me consignaron el salario y pues inmediatamente inicié la acción de tutela pues por el mínimo vital, la dignidad humana, y pues prácticamente por medio del juez pues se ordenó el pago de las incapacidades. Pues ahí condenaron fue a la EPS porque mi empleador estaba en mora con los aportes y pues la EPS no hizo el trámite de cobrar pues esa mora. Entonces pues ahí llevó el bulto fue la EPS, pero pues más sin embargo la juez por medio de la tutela pues ordenó el pago de las incapacidades. Y respecto a lo que habla el compañero de la UGPP, hay un caso pues que he escuchado de un compañero de SIDO que tiene demandada a la empresa porque pues siendo una actividad económica de 24 días alto riesgo, cotiza aportes de pensión al 16% y que debería aportar al 26% y trasladar a sus afiliados a Colpensiones como lo ordena el decreto 2090 de 2003. O sea que la UGPP lo que hace es sancionar a las empresas pues que evaden esos parafiscales y no cotizan lo real cuando es un alto riesgo. Pues lo que hacen es sancionarlas, ¿ya? Pero pues ahí prácticamente no cae lo de la UGPP para reclamar incapacidades, para pagos de incapacidades, sino que es por medio de la tutela. Muchas gracias, profe. Así es, compañero, muy pertinente el aporte. Un momentico antes de darte la palabra, Fernando, por aquí Marley había hecho una pregunta y qué pena con ella que no la había tiempo en el chat. Ella pregunta, hay ocasiones donde el trabajador está incapacitado y la empresa lo llama para alguna tarea laboral. ¿Qué pasa cuando el trabajador accede? Ahí hay un problema
de violación de la norma del sistema por parte del empleador, pero también hay un problema por parte del trabajador. Por parte del empleador, pues está violando la incapacidad, que es una orden médica de que no se puede trabajar y por lo tanto inclusive lo pueden sancionar Ministerio del Trabajo, bueno, generalmente Ministerio, Superintendencia de Salud no, pero Ministerio sí. Dos, el trabajador puede verse inmerso, no necesariamente, pero puede pasar, puede verse inmerso en una situación de abuso del derecho. Por ejemplo, si el trabajador va a trabajar para que le paguen incapacidad y además le paguen su salario, hay una situación de abuso del derecho, ¿cierto? A veces el trabajador no dice que no por temor reverencial o porque lo amenazan que si no va lo echan, ¿cierto? Pero con el tema de la incapacidad, recuerden que hay estabilidad laboral reforzada. Entonces, si yo estoy incapacitado y me quieren obligar a hacer trabajo, me quieren obligar a ir al trabajo, me puedo oponer. Y si me despiden, yo demuestro que estaba incapacitado cuando me pidieron que fuera y con eso puedo lograr un reintegro sin ningún inconveniente. Marley también pregunta que se generen restricciones para la reubicación. Yo asumo que fue ahorita que estábamos hablando de la pregunta que me hizo el compañero sobre si había que tener calificación para la reubicación. No, a ver, las restricciones a veces pueden generar reubicación, pero a veces no. Por reubicación entendemos que a mí me cambian de puesto o de área o de lugar de trabajo, ¿cierto? Puede que me mantengan las funciones o puede que no. Las restricciones son cosas que yo no puedo hacer. Entonces, si yo tengo restricciones en la medida en que pues, no puedo hacer nada de lo que mi cargo exige, puede que a mí me reubiquen. Por ejemplo, si yo trabajo sentado en un computador todo el día y mis funciones están asociadas a trabajar en el computador y tengo una enfermedad en los ojos que me impide estar viendo pantallas, esa es una restricción que me impide estar en un computador todo el día. Me tienen que cambiar las funciones porque no puedo hacer cosas que empeoren mi salud. Por lo menos mientras estoy en un tratamiento, por lo menos mientras estoy, ¿cierto? Puede ser temporal o puede ser definitivo. Si ya definitivamente nunca puedo estar frente a una pantalla, pues me tiene que poner a hacer otra cosa porque ya esa es una restricción permanente. Listo. Compañero Fernando. Profesor, buenas noches. Quería una pregunta que me aclarara ahí sobre lo que dijo el compañero ahorita del túnel del carpo. A ver si me aclara, ¿el túnel del carpo es una enfermedad laboral o es una enfermedad común? Fernando, es una enfermedad del sistema ociomuscular, pero eso no, o sea, decir que es laboral o no depende de muchos factores. Casi siempre las personas, y ojo pues que lo digo como abogado de mi experiencia, yo no soy médico, pero casi siempre las personas que trabajan haciendo funciones repetitivas de movimiento de pinza, ¿cierto? O de movimiento de muñeca, terminan o con lo que se llama la tenosinovitis de Kerbein o con el problema del síndrome del túnel del carpo que es por movimientos repetitivos. Pero también hay que decirlo porque la evidencia médica lo ha dicho así, hay tareas que uno puede hacer repetitivas por fuera del trabajo. No sé, hay personas que, por ejemplo, trabajan todo el día en la empresa en el computador, pero luego se van a jugar computador a la casa o a hacer cosas en el computador y entonces exigen, digamos, esas articulaciones que terminan comprometidas ahí, ¿sí? La verdadera respuesta a la pregunta, compañero Fernando, sería si la relación entre la enfermedad y el trabajo es evidente, es enfermedad laboral. Si no, no. Porque eso es lo que nos dice la definición y eso es lo que traen especificadas todas las tablas de enfermedad laboral. ¿Sí? Correcto, profesor. Muchas gracias. Y bueno, también se lo digo. Casi todas las enfermedades osteomusculares son enfermedades que los médicos dicen eso le puede dar a usted en la casa, eso le puede dar trabajando. Lo que pasa es que, ¿cuál es la relación más preponderante, cierto? Eso me puede dar en mi casa, pero es que yo trabajo alzando tantos pesos y eso es absolutamente determinante para la enfermedad. Es laboral y pare de contar. Esa debería ser la lógica del sistema. Correcto, profesor. Sí, le preguntaba porque aquí, por ejemplo, en el área en que yo trabajo, que es con los trenes, muchos maquinistas terminan sufriendo del túnel del carpo por movimientos repetitivos en las palancas de los trenes. Sí. Entonces, esa era la inquietud. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto, compañero. En su orden, como vi que levantaron la mano, compañero John Jairo. Profe, no, frente al tema de incapacidades, ahora que aborda el tema usted de que
de que a veces las personas hacen una actividad laboral en las cuales están expuestos a unos riesgos, pero en la casa también, por ejemplo, están pegados al computador o jugando. Entonces creo que en las valoraciones médicas, tanto ocupacionales como de la EPS, pues a veces ahí nos sacan esa información, ¿no? ¿Qué hace usted en la casa? Ujú. Y eso que queda ahí es lo que finalmente una ARL después utiliza para desmontarle una enfermedad probablemente de origen laboral. Y porque a veces para determinar si una enfermedad es laboral o no, pues debe hacerse el estudio de puesto de trabajo. Y a veces no se relaciona claramente, como dice la normatividad, pues el hecho de recolectar la información, la cuantitativa y cualitativa, o sea, cuánto tiempo, por ejemplo, tengo un compañero que tiene problema de columna, entonces el médico le dice, ah, no, es que manejas moto. Ah, bueno, manejo moto, pero voy a la casa, al del trabajo y viceversa. Son 40 minutos, pero yo en la oficina estoy sentado 6, 7 horas. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas valer para que no digan que es que su enfermedad de columna es porque maneja moto, porque pues en el trabajo está uno mucho más tiempo, por decir, sentado en una posición permanentemente que le pueda afectar. Y lo otro es que, pues, como le decía, o sea, nos sacan esa información y luego la ARL es experta en decirle, ah, no, es que usted en la historia clínica dice, es que usted hace esto, que es que usted hace pesa, o es que hace esto, otro, para desmontarle una posible enfermedad laboral. Entonces, inclusive, pues, abordando ese tema, más que todo las ARLs, ¿no? En cuanto al tema de restricciones, que se habla que a veces las restricciones las dan para cumplirlas a nivel intralaboral y extralaboral. Entonces la gente en el trabajo se cuida, pero en la casa o en la calle entonces hace todo lo contrario. Y cuando se trata de ARLs, pues lo sé por Sura exclusivamente, a la cual estoy afiliado, donde a veces los prestadores de Sura ARL le hacen firmar un consentimiento para tener acceso a la historia clínica, para toma de videos, fotos, todo eso. Dice que antes, durante y después del tratamiento, inclusive ahí hablan claramente de acciones jurídicas. Y muchas veces la gente va firmando eso, y inclusive en algún curso que estuve en Medellín alguien decía eso, que había firmado un documento de eso y un día alguien le tomaba fotos, lo seguía, y cuando el hombre reclamó, no, es que usted firmó un consentimiento manifestando que autorizaba que le tomaran fotos o lo grabaran. Entonces creo que cosas como ese tipo han sucedido y que hay que tener cuidado porque sencillamente se le acaba la intimidad a la persona. Y ahí es donde la ARL inclusive coge, ah, no, mire, el señor, o no sé, creo que hay gente que hasta le han tumbado pensiones porque no, el señor está calificado, pero mire, le hacen un seguimiento y descubren que el hombre hace otras cosas que realmente no debería hacer. Entonces, creo que todo ese tipo de cosas hasta tiene que uno revisar bien qué firme y qué no firme. Gracias. Completamente de acuerdo con usted, compañero. Y ahí, digamos, en relación con ese tema, pues la invitación va en dos sentidos. Uno, obviamente, hay que mantenerse las cosas siempre pues en el ámbito de la veracidad, hay que decir la información como es, pero hay que ser reservados con ciertas cosas. Y dos, hay que validar muy bien cómo están haciendo ya las investigaciones, porque a veces también hacen preguntas a las personas del contexto cercano, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo un caso de una señora a la que le negaron una enfermedad como laboral porque se fueron a preguntarle disque a las vecinas, cada tanto ella limpiaba ventanas afuera de la casa, ¿cierto? Y alguien por allá resultó diciendo que sí, cuando la señora tiene un problema de hombro de hace N número de años y ella no hace ninguna labor de la casa porque no puede, tiene una persona contratada para eso. Entonces, ese tipo de investigaciones sí hay que revisarlas, como se dice, con lupa, porque tenemos que saber bien a qué información se refieren ellos y con base en eso, pues, entrar a determinar las cosas. Casualmente, este tipo de discusiones son muy propias del tema de enfermedad laboral. Con el accidente no es tan complejo, porque el accidente sí es un momento apreciable, ¿cierto? Pero la enfermedad, como suele ser un proceso degenerativo que lleva tiempo, que puede obedecer a múltiples factores, a veces sí nos lleva a esa dificultad de saber que sí y que no.
pero completamente de acuerdo. Muchas gracias por el aporte, compañero. Compañero Lozano. Sí, profe, le quería aclarar al compañero que preguntaba por el túnel del Carpo, que fui yo el que pues, mencionó ese caso. Yo tengo túnel del Carpo moderado bilateral en ambas manos. Pues ya prácticamente comencé como enfermedad común, pero pues ya la EPS me hizo el respectivo seguimiento y calificación, me lo dio como enfermedad laboral. La RL pues apeló, se fue a la Junta Regional. La Junta Regional volvió y confirmó como laboral, pues ya que pues se anexó lo del análisis de puesto de trabajo y las funciones que yo realizaba en diferentes empresas, ya que yo he trabajado en diferentes empresas. Entonces, pues se aportó la historia laboral, que es un peso fundamental. Como operario de producción, pues que se hace mucho movimiento repetitivo, se levanta peso, se mueve estivas con gato. Entonces, pues eso pues prácticamente fue un peso para que la Junta Regional confirmara la enfermedad laboral, porque la ARL presentó el respectivo recurso de apelación y pues se lo negaron. Entonces, pues ya estoy esperando ahorita en julio lo de la Junta Nacional para que ellos me califiquen de nuevo y ahí estoy en ese proceso. Quería preguntarle, profe, una duda que me hizo un amigo, que a él ya le calificaron una mano sobre el túnel del Carpo. La mano que estaba operada ya se la calificaron, pero que le iban a volver a calificar la otra mano que no le han operado. Tengo como una curiosidad con eso. Si ya le dieron un porcentaje, supongamos 15% de discapacidad por túnel del Carpo moderado, pero lo van a volver a calificar por la otra mano, ¿ahí le dan otro porcentaje diferente o ya queda con ese? Muchas gracias, profe. Compañero, en ese segundo caso le dan el porcentaje que le corresponda a la otra mano, digámoslo así. Si por alguna razón la sumatoria de los porcentajes le llegara al 50%, pues le tienen que dar invalidez. Porque lo que sí es importante tener en cuenta, y eso está en una de las dos sentencias que yo les compartí después de la clase anterior. La Corte Constitucional ya dijo claramente, el ser humano es uno solo y no se califica por pedazos, ¿cierto? Puede ser que usted tenga un problema en una parte del cuerpo y luego otro en otra parte del cuerpo distinta, pero al final la capacidad se ve afectada es en usted como persona. Entonces, si a usted le calificaron la mano con el 15 y la otra mano tiene el 35, aquí entre nos no es posible. Digamos que un miembro superior mano por una afectación de esas no es, pues no, o no es muy probable más bien que llegue a un porcentaje tan alto, pero si llegara a tener el 35, pues los dos porcentajes se tienen que sumar y entonces habría invalidez. Porque la persona ya tenía el 15, ahora tiene el 35, tiene el 50. Ustedes habrán notado que yo estaba apagando la cámara porque me salió un mensaje de intermitencia y ahorita no me la deja prender. Entonces voy a quedar un momentico con ella apagada para evitar que de pronto se nos afecte la señal. Veo más manos levantadas, pero permítanme que la compañera Rocío escribe en el chat. En mi caso, la EPS Sura me calificó como enfermedad común, describe cuáles son las enfermedades: epicondilitis media bilateral, síndrome del manguito rotador y cervicalgia, y apeló a la Junta Regional, quien ratificó el origen de mi enfermedad en origen común. A la compañera yo le diría, si todavía tiene término, pues apele ante la Junta Nacional. No es garantía de que le cambien el dictamen, pero es una posibilidad que usted tiene. Y si ya apeló o no lo hizo y se le venció el término, recuerde que usted puede demandar esos dictámenes, ¿cierto? Si usted consigue un concepto médico, un dictamen de un médico especialista en estas cosas, valoración del daño, que le diga que lo que usted tiene es enfermedad laboral, usted con ese dictamen puede ir a demandar el dictamen de la Junta Regional, que es el último que quedó en firme, según lo que leo acá, y si un juez lo determina así, la enfermedad se tomaría como laboral con efectos retroactivos. Bueno, y el compañero John Jairo complementa aquí diciendo que para determinar si el túnel del campo laboral, la prueba reina es el estudio de puesto de trabajo bien completo y de toda la vida laboral, si ha trabajado en una sola empresa y no por los últimos años, desde el momento que se enfermó. Completamente de acuerdo con él. Aunque, repito, esto se maneja sobre todo con criterio médico, no adopten mi opinión acá como
con un criterio de autoridad, porque no la tengo en esa materia, no soy médico, pero en la experiencia que tengo, efectivamente los estudios de puesto de trabajo son los que terminan determinando, valga la redundancia, si ese tipo de enfermedades osteomusculares son laborales o no. Compañero José Charris. Profe, buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, señor. Buenas noches a todos, un saludo para todos mis compañeros de curso y para usted también. Profe, bueno, yo tengo, sí, es una aclaración en lo que dice el compañero ahora último, es cierto, quien determina el origen de la enfermedad es un concepto médico, previo a un análisis del puesto de trabajo y varios factores más que entran a jugar dentro de la evaluación que hace el médico. Entonces, a partir de ahí es que se determina si es de origen común o de origen laboral. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto al tema mío. Mire que yo tengo una calificación de 2 patologías laborales y 2 patologías de origen común. Yo hice la respectiva apelación, pero dentro de las patologías que la EPS me está calificando, hay una que se llama poliartropía inflamatoria de hombros, rodillas y dorso del pie izquierdo, que si bien es cierto, la menciona el estudio, la EPS no se pronuncia. Aclaro que antes de hacer la solicitud de calificación, no hay una orden del reumatólogo donde se ordene o se diga que él ordena la valoración de la enfermedad que la EPS determine, no la hay. Sin embargo, la EPS dice que va a analizar esa enfermedad y cuando emite el concepto de valoración de contingencia, no menciona esa enfermedad que ya está debidamente ratificada por los estudios y por un especialista en la materia. Entonces, mi pregunta es, ¿obligatoriamente tiene que ser el médico especialista quien emita un pronunciamiento de valoración de origen de la enfermedad o la EPS puede asumir la calificación de la enfermedad, sea que un médico la ordene o no? Esa es una pregunta. 2. En el módulo pasado, profe, usted compartió 2 sentencias de tutela que me parecieron maravillosas. Una es la sentencia SL 3869 del 2021, que es la que habla de la compatibilidad de la pensión. Sobre esa sentencia, yo hice mi aporte al foro, me pareció muy buena la sentencia, la comprendí perfectamente, pero la sentencia SL 4399 del 2018 no la entendí muy bien. Y quisiera, si usted tiene el tiempo, me brindara aquí o en el foro una explicación sobre esa sentencia. Porque entiendo que una entidad demandó a una beneficiaria por una pensión post-mortem. Pero la verdad, muy poco comprendí lo que el trasfondo, el problema jurídico de esa sentencia. Y no entiendo por qué la sala de casación laboral le da el fallo, aparentemente se lo da a la entidad administradora del fondo como tal. Eso era todo, profe, lo que le solicito. Bueno, con respecto a la primera pregunta, compañero, no es que el médico especialista tenga que dar la orden, pero como ese especialista es el médico tratante, él sí es el único que puede decir cuándo se termina el tratamiento. Perdón, las calificaciones solamente se pueden hacer cuando el tratamiento está finalizado, porque es que a uno lo que le valoran son secuelas, es decir, la parte que dejó la enfermedad, las afectaciones que dejó la enfermedad y que ya no se pueden recuperar con tratamiento. Si de pronto usted para esa enfermedad que describe está todavía en tratamiento, el médico todavía no ordena la calificación, pero cuando finalice el tratamiento, usted le puede decir a él que le ordene la calificación o que si no le dé una constancia de finalización del tratamiento y con base en eso ahora sí la EPS lo tendría que calificar. Con respecto a la segunda pregunta, excúseme, el número de las sentencias SL41, ¿qué? 4399 del 2018. Esa sentencia fue un poquito compleja para mí. Listo, voy a revisar, usted me excusará, pero no, esta debe ser, es que usted me dice que la pasé la clase pasada y tal vez el módulo pasado fue que usted dijo, ¿cierto? Estas son de las del material de estudio y son las que se refieren a la compatibilidad de pensiones. Las dos hablan de algo, sí señor. Entonces, sí, señor. Yo con mucho gusto mañana les dejo a todos, porque es del interés de todos, una pequeña explicación
bien sea en el grupo, no, en el grupo del WhatsApp, para que no llenemos el foro de esas cosas y lo dejemos disponible o dispuesto para las preguntas que tengan sobre la actividad de esta semana, pero además porque también he visto que el foro a veces se vuelve muy extenso y de pronto no encuentran bien la respuesta, entonces vía WhatsApp les copio un pequeñito concepto ahorita mismo, si puedo, lo hago para que usted tenga claridad sobre la sentencia y de pronto quienes más la leyeron y estén confundidos con ella, también puedan tener esa claridad. Gracias. Listo. Bueno, voy a continuar acá. Entonces, en el tema de la duración, ustedes ya espero esto pues lo hayan podido asumir con claridad. Eso no es muy complejo. Aquí lo que quiero reiterar es básicamente que si ya la persona lleva 540 días o más de incapacidad, la incapacidad sí puede seguir. Había una limitación con eso, pero esa limitación desapareció y la persona hoy puede tener muchos días de incapacidad sin ningún inconveniente, ¿cierto? No es porque quiera, sino porque se producen una de esas tres situaciones. Concepto favorable de rehabilitación. Los médicos dicen que la persona se va a seguir recuperando, entonces hay que seguirla incapacitando porque la incapacidad es un tratamiento. 2, que el paciente no haya tenido rehabilitación siendo ella posible, pues la misma historia. Si se puede aliviar, hay que mantenerlo incapacitado. Y 3, que se hayan presentado nuevas enfermedades que prolonguen la recuperación. Pues si yo ya venía rumbo a aliviarme y me pasó algo más, pues la incapacidad se mantiene. No hay ningún problema con eso. Se pagan 2/3 partes del salario durante los primeros 90 días y del día 91 en adelante, la mitad, sin que en ningún caso menos una persona pueda devengar menos del mínimo. Compañero John Jairo, contame. Profe, no, frente a ese tema de las incapacidades que creo que a veces muchas empresas dicen, ah, usted ya cumplió las 180 días de incapacidad, y mucha gente dice, no, pues yo no he cumplido eso. Entonces dicen, es que mi incapacidad por la cual, o el diagnóstico por el cual estoy siendo incapacitado está el diagnóstico, pero me están sumando otros diagnósticos distintos al diagnóstico principal, que es el motivo de mi incapacidad. Entonces, esa otra cosa, ¿no? Que a veces como que se enreda, y ahí creo que en el material se habla creo que es enfermedades concomitantes que pueden pues prolongar esa incapacidad, o sea que tienen relación con el diagnóstico que uno, o por el cual lo vienen incapacitando a uno, como para tener más claro ese punto. Gracias, no sé si puedo ampliar ahí. La relación con el diagnóstico se refiere o se necesita para que la incapacidad siga siendo la misma. Incapacidad que a usted le den en un periodo de 30 días, ¿cierto? Por diagnósticos distintos se entiende que es la misma incapacidad. Entonces, por ejemplo, a mí me incapacitaron una semana por, no sé, un problema de columna. Me reincorporo una semana y a la semana siguiente vuelven a incapacitarme por el mismo problema de columna o algo relacionado con eso. Esa segunda incapacidad sigue siendo parte de la primera. Si la primera fueron 7 días, entonces empezamos con el 8, 9, 10 y así sucesivamente para ir acumulando. Para pasar del día 540 no se necesita que las enfermedades concomitantes sean... Perdona, Sí, no señor. sé si del tema o lo que decía usted, el ejemplo que ponía. Sí, sí, dentro de los 30 días, bueno, es prórroga, pero si por decir voy por problema de columna y a la siguiente incapacidad dentro del mismo mes ya voy es por un problema de, por decir, de hombro, entonces son diagnósticos distintos. ¿Ahí también aplica la prórroga o es lo que va a abordar en este No, momento? ahí no aplica la prórroga, ahí ya lo que aplicaría es una nueva incapacidad. Pero digamos, ojo pues, la columna y el hombro pueden tener relación. Pongámoslo en una cosa que no tenga relación. Me incapacitan 8 días por un problema de columna y a los 10 días vuelvo y me incapacitan 10 días por un problema respiratorio. Ah, bueno, ¿qué es lo que pasa? Tuve una incapacidad de 10 días y otra de 10 días. En las dos incapacidades aplicamos estos criterios. Entonces, para la primera, los primeros 2 días los paga la empresa. Para la segunda también, porque son dos incapacidades diferentes, no son prórroga. Vamos en el día 10 en las dos. Supongamos que a los 8 días me vuelven a incapacitar por
El mismo problema de columna, si seguimos estando en 30 días, entonces se le suman a la primera incapacidad. Y si más adelante me incapacitan por el problema respiratorio, se les sigue sumando a la otra incapacidad. Es más o menos eso lo que ocurre. Lo que yo iba a decir es que acá, cuando nos dicen que para que pasemos del día 540, también puede pasar que se presenten nuevas enfermedades. Frente a esto, no se necesita que sea por el mismo diagnóstico. Yo llevo 540 días incapacitado por un problema de columna. Ya me levantaron la incapacidad porque me van a calificar y me da, por ejemplo, COVID o una enfermedad de estas estacionarias que han estado dando, que son esas gripas raras que no sé si se han dado cuenta, a la gente le han venido dando incapacidad hasta de 8 y 9 días por gripa que no es COVID. Me da una cosa de esas, pues yo sigo incapacitado porque me dio una nueva enfermedad. Y no es que necesite ser prórroga como tal, pero digamos, si se presentan nuevas enfermedades que impiden mi recuperación, ¿sí? En ese caso, la enfermedad respiratoria impide que yo me recupere del problema de columna, por ejemplo, porque me tira a la cama y yo no podía estar acostado, entonces ahí es donde pasamos. No se necesita que sea la misma enfermedad como en el caso de la prórroga, pero sí se necesita que afecte esa recuperación del paciente. Listo. Bien. Voy a continuar, voy a revisar en el chat. Bueno, el compañero John Jairo por aquí dice, menciona el decreto 1477 del 2014, que es el que trae las enfermedades laborales y dice que para tratar que una enfermedad se determine como laboral hay que estar juicioso con el estudio de puesto de trabajo en el cual se relaciona absolutamente todo lo que hacíamos en el trabajo, completamente de acuerdo con eso. Bien. Para finalizar el curso, la clase, ¿cierto? Los temas, pues hablamos del sistema de riesgos. Para mí, a mi modo de ver, el sistema de riesgos es el más chévere, el más bueno, el más encarretador. No sé si en sus regiones esa palabra pues no significa algo grosero. Es el más... por lo menos a mí, ese es como el que más me enamora, porque los temas me parecen mucho más cercanos a lo que un trabajador hace. Este es un sistema directamente relacionado con la vida de los trabajadores. El sistema general de riesgos cubre dos contingencias, ya lo dijimos, accidente de trabajo, enfermedad laboral. Vamos a mirar la definición de accidente para terminar con eso. Pero frente a enfermedad laboral, digamos que, reiteremos, se necesitará siempre demostrar que la enfermedad ocurre por exposición a factores de riesgo. Nosotros en el trabajo podemos tener factores ergonómicos, factores eléctricos, ¿cierto? Físicos, químicos, de iluminación, de temperatura. Bueno, todos los factores de riesgo que definen las normas del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahí podemos consultar la norma GTC 45, que es la guía técnica colombiana 45, que trae una definición de factores, y es necesario sí o sí demostrar siempre la relación de lo que pasa con el factor de riesgo. Hay unas enfermedades que no exigen esa demostración porque no pueden dar de otra manera. Por ejemplo, la asbestosis, que es una enfermedad, no soy médico, si lo estoy diciendo mal, excúsenme, pero es lo que uno encuentra en la literatura. Es como una especie de cáncer pulmonar que da por el contacto con el asbesto, solamente puede dar así. Entonces, si usted tiene asbestosis, necesariamente es enfermedad laboral porque solo le pudo haber dado trabajando con asbesto. Y el asbesto no es una sustancia que esté por ahí en el ambiente, que uno va y encuentra una mina de asbesto y la coge. No, eso es una sustancia demasiado controlada. Por ejemplo, hay 5 enfermedades en la tabla que están directamente relacionadas, se llaman entradas directas, porque si usted tiene esa enfermedad necesariamente tiene que ser laboral porque no le pudo dar de otra manera. Pero el resto de enfermedades, que son la gran mayoría, exige que se demuestre esa relación directa con el trabajo de la que hablábamos ahorita cuando los compañeros estaban mencionando los temas de túnel de carga. Ahora bien, con la enfermedad, lo que diga el médico, y ojo, lo que diga el médico, pero si lo dice mal, pues entonces nos vamos ante el juez acompañados de otro médico. Pero con el accidente sí podemos nosotros teorizar, porque el accidente de trabajo, excúsenme, es una definición jurídica.
O sea, el accidente es un tema interpretativo de la norma. ¿Cómo nos trae la definición que hay acá? Antes de mirar esa definición, pues el sistema de riesgos tiene prestaciones asistenciales y económicas. Las asistenciales se parecen a las del sistema de salud, pero son mejores porque no hay límite, no hay plan de beneficios. Aquí hay un tema de cobertura absoluta. Y las económicas se parecen a las de salud porque tiene incapacidad, pero a las de pensiones también porque tiene algunas pensiones. Y hay otras prestaciones que no están en ningún otro sistema, como la indemnización por incapacidad permanente parcial, que es ese pago que recibe el trabajador que tiene una pérdida entre el 5 y menos del 50, y es un pago único por una única vez, ¿cierto? Que le indemniza de alguna manera, digamos, esa pérdida. Le indemniza teóricamente, entre comillas. Bien. Las definiciones de accidente de trabajo son 5. No las voy a explicar detenidamente porque en el documento de este módulo que acabamos de terminar, precisamente están las definiciones con mucho detalle. Yo les recomiendo mucho que puedan conservar ese material para que ustedes no olviden algunas cosas que hay ahí. Pero digamos que hay una definición que es la definición general y hay unas definiciones que podríamos denominar específicas, ¿cierto? Porque ya se refieren a cuestiones mucho más puntuales. La definición general es la definición histórica de accidente, que es la que se refiere a aquello que ocurra por razón o con ocasión del servicio, siendo por causa una relación directa y con ocasión una relación indirecta, pero en todo caso que ocurra trabajando. Lo que nos dice esta primera definición es lo que le ocurra al trabajador trabajando es accidente de trabajo, apenas lógico. ¿Qué se necesita para que se configure el accidente? Y por eso está la definición general. Los otros apartados no lo mencionan, pero se requiere para todos. Primero, que sea un suceso repentino. Segundo, que produzca un daño en el trabajador, ¿sí? Y tercero, pues que sea una situación netamente relacionada con el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya luego el legislador nos dice, no importa si el trabajador no está en la empresa, si está obrando en representación o bajo autoridad del empleador, igualmente habrá accidente de trabajo. Si está trasladándose entre el lugar de trabajo y la residencia o viceversa, y el empleador o el contratante paga ese transporte, pues está digamos, bajo la cobertura de un accidente de trabajo. Si está en permiso sindical, pero cumpliendo funciones sindicales, o no está en permiso, pero está cumpliendo función sindical, hay accidente de trabajo. Y si está cumpliendo una actividad deportiva o cultural, cuando el empleador la paga o cuando se está representando al empleador, también habrá accidente de trabajo. Bajo esas hipótesis, hay accidente de trabajo. ¿Qué es lo más importante de esta definición, compañeros y compañeras? Que ustedes entiendan los elementos esenciales, que son los que aparecen en esta partecita que yo digo definición general. Pero además que aprendan a identificar cosas para que no se generen falsas expectativas y aclaren dudas que se pueden presentar. Por ejemplo, en el tema del transporte, que el transporte lo suministre el empleador significa que el empleador ponga la ruta, ponga el bus, ponga el carro que mueve la gente. No se entiende que el transporte lo suministra el empleador cuando el empleador paga el auxilio de transporte o cuando paga un auxilio de rodamiento o cuando da auxilios de transporte que están por fuera del legal. Hay personas a las que les dan el transporte completo. No ese auxilio de 117,000 que en muchas ciudades no alcanza para pagar los transportes, sino que le pagan la totalidad del transporte. En esos casos no se genera este accidente a menos que el empleador tenga el control de la ruta. A menos que el empleador contrate una empresa de transporte que él pueda controlar, que él pueda decir, no, venga, no se meta por esta calle, métase por allá. Venga, un momentico, usted está haciendo paradas en tales puntos, no lo haga. Listo. Que el empleador contrató una empresa y no hace ese control, no importa, pero debe ser una empresa que le dé esa posibilidad. José Charris, contame, compañero. Profe, ya para terminar una preguntita, ahora que usted está hablando de ese tema, me parece importante. Aquí, en cerca de la compañía donde nosotros trabajamos, hay una empresa que encaja dentro de esa descripción que usted dice. El empleador no le pone el transporte, pero ella sí tiene control sobre la ruta. ¿Qué pasa con esos muchachos? Ellos son los vigilantes de la vía férrea. A ellos la empresa les suministra un auxilio de rodamiento. Ellos compran su moto
y ella le suministra un auxilio de rodamiento para que ellos ejecuten su trabajo. Pero la ruta está establecida por ella como empresa, es decir, ella le da cierto tajo, cierto tramo, y dice, bueno, usted le toca de Fundación a Aracataca, supervisar en la moto ese tramo de la vía en moto. Si un trabajador se accidenta allí dentro de esa moto, o ya sea de camino de su casa al sitio de trabajo, ¿se considera accidente de trabajo? No, porque el empleador no está suministrando el transporte. Así él le puede decir al trabajador por dónde se mete, tiene que haber un punto porque el trabajador va en su propio vehículo en el cual el trabajador tome su ruta. Y usted me menciona dos cosas acá. Una cosa es que yo esté en una parte y el empleador me mande para otra planta. En ese caso, el accidente de trabajo se presenta, pero por la definición número 2, ¿cierto? Pero otra cosa es, porque la verdad no sé si le entendí bien, otra cosa es que el empleador pueda controlarme desde que yo salgo de mi casa y hasta que vuelvo a mi casa, ¿cierto? No, ahí no pasa eso. Ahí Bueno, entonces no se no lo configura. suministra. Cuando yo les digo el control de la ruta, porque es que el accidente de trayecto es solamente desde la residencia a los lugares de trabajo o viceversa. Ya lo que pasa en la jornada, que todo es control del empleador, entra como accidente, pero por esta segunda definición. Ejecución de órdenes del empleador o ejecución de labores bajo autoridad. Si a mí el empleador me dice váyase de Medellín a Río Negro, que son dos municipios relativamente cercanos, Río Negro está a 1 hora y cuarto de Medellín, y me pasa algo en ese trayecto, es accidente de trabajo, pero no de trayecto. Es accidente de trabajo porque estoy cumpliendo una orden que me dieron. ¿Listo? Gracias, profe, gracias. Listo, con gusto. Compañero Haider. Hola, compañero Haider. Tiene la mano levantada. Tienes el micrófono cerrado. Ahora sí. Mira, doctor, lo que pasa es que yo tengo una pregunta incógnita que tenemos varios aquí, compañeros. Nosotros trabajamos en Puerto Bolívar, Cerrejón, y nosotros trabajamos 7 días y duramos en un campamento 7 días y 7 días de descanso. Nosotros aquí nos dan una recreación. Si yo me accidento en esa recreación, ¿es accidente de trabajo o accidente laboral? Haider, es una recreación que paga la empresa. Correcto, es una recreación que paga la empresa. Aquí no una cancha, tenemos cancha sintética y todo eso, porque nosotros duramos 7 días en campamento, porque la labor de nosotros es fuera de las ciudades cercanas. Nosotros duramos un campamento 7 días interno, aquí en Puerto Bolívar. Pero ojo, una cosa es una actividad recreativa que el empleador organiza y paga, y otra cosa es que el empleador tiene unas canchas a disposición de los trabajadores. Si el empleador es el que organiza, por ejemplo, el partido, el torneo, lo organiza, ¿sí? Lo que ocurra en ese tipo de actividades es accidente de trabajo. Pero si el empleador pone la cancha y simplemente permite que los trabajadores la usen, es más difícil entender la definición. Por lo menos yo no creería que haya accidente de trabajo si los trabajadores están jugando en su tiempo libre. Yo sé que cuando están internos en campamento, pues no hay como tal un tiempo libre, pero sí hay una parte del día en la que hay un descanso, ¿cierto? Que se entiende como Sí, que ya correcto, no es nosotros trabajamos de, por lo menos, yo estoy de noche, yo trabajo de 6 p.m. a 6 de la mañana, y de 6 de la mañana a 6 p.m. estoy de descanso. Por eso, en ese horario de descanso, que yo estoy aquí interno, y me pasa algo aquí internamente, por lo menos yo me voy para la cancha a jugar, y me pasa algo en esa cancha en mi recreación, eso no es accidente laboral, accidente de trabajo. Yo consideraría que no, pero así pues digamos como usted me lo plantea, ya habría que mirar varias cosas. Vuelvo y le digo, usted se va para la cancha porque la empresa organizó un torneo, ahí sí. No, sí, eso lo sabemos nosotros, que cuando la empresa organiza el torneo y todo eso, sí es accidente de trabajo, pero aquí es recreación de nosotros internamente acá. No, en ese caso, a ver, por lo menos lo que se ha dicho
Porque hay una cosa muy interesante con esa pregunta y es que el tema de la actividad recreativa es relativamente novedoso. Esto lo trajo la ley 1562 desde el 2012. Entonces, por lo menos yo no conozco sentencias de la Corte Suprema sobre este tema, no he visto que eso llegue hasta allá. Y lo que hay en doctrina no es muy profuso, pues hay poca doctrina. Pero por lo menos sí se dice, ¿qué es lo que pasa? A ver, para que se configure el accidente de trabajo por actividad recreativa, se necesita que el empleador organice la actividad, la pague o sea en representación de él. De lo contrario, no, porque entonces nos quedaríamos por fuera de esta situación. Básicamente, esa actividad no ocurre en relación directa o indirecta con el trabajo. O sea, así te lo va a conceptuar una junta médica, sin duda. ¿Cuál sería la única forma de uno tratar de interpretar eso como un accidente de trabajo? Encontrarle una relación con el trabajo? Bien sea, por ejemplo, vuelvo y le digo, como usted me lo cuenta, no lo veo tan claro, pero si usted me dice que pasan cosas como estas, la cosa puede cambiar. Supongamos que en las políticas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa dice que los trabajadores deben de tratar de hacer deporte mientras están internos en campamento y para ello cuentan con canchas, ¿me entiende? Si de alguna Sí, sí manera hay hay, una sí relación lo ahí, hay, sí lo hay. Aquí sí lo hay entonces porque nosotros tenemos aquí muchas cosas. Tenemos sala de billar, tenemos muchas cosas aquí ya en el campamento que por estamos. ese lado, ¿cierto? Si hay una política de la empresa que dice que hay que tratar de hacer esas actividades, si usted las hace como pues, se lo están indicando, por ese lado sí, podría uno establecer la relación con el trabajo. Se lo debo decir, compañero, no va a ser fácil, no va a ser fácil porque a medida que usted no encuentre con claridad la definición, va a ser mucho más difícil demostrarlo, pero ese sería el camino para entrar a demostrar que esa situación es accidente. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Listo? Compañero John Jairo. Profe, con el tema de, creo que sobre lo que es la historia de los riesgos laborales, creo que en alguna parte se aborda el tema de que, bueno, Colombia es parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿cierto? Creo que hay unos conceptos ahí sobre accidente de trabajo y que lo he oído por otros lados, que a veces es eso, de que el traslado de la casa al trabajo en transporte que no es suministrado por la empresa debería de tomarse como accidente laboral. O no sé si en el tema de la Comunidad Andina de Naciones nada que tenga que ver con accidentes de trabajo, pues por ese tema de traslado en transporte no otorgado por la empresa, nada de eso se puede tomar. Pues al Colombia pertenecer a la comunidad andina, pues que se pueda pegar de eso para pelear un accidente de trabajo, pues en el recorrido de la casa al trabajo sin que sea en recorrido de la empresa. Nada No, de eso se puede, no hay bueno, ninguna forma porque la Comunidad Andina de Naciones y el acuerdo que habla de eso es el acuerdo 584 de la CAN. Ese acuerdo se aplicó en Colombia hasta que la ley 1562 estuvo vigente. Se aplicó desde el 2008 hasta el 2012, cuando declararon inexequible el decreto 1295 en las definiciones de accidente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El decreto, el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones no trae sino la primera definición. Es que el problema de la legislación colombiana es que cuando empieza a clasificar, excluye. Entonces, como solo tiene la primera definición, pues todo lo que tenga que ver con el trabajo es accidente de trabajo. Y cuando usted va para el trabajo, pues ese transporte, páguelo usted o no, tiene que ver con su trabajo. Pero hoy, y ya la Corte Constitucional lo ha dicho varias veces, nos apegamos a la definición de la ley 1562, que es una definición constitucional, porque la Comunidad Andina de Naciones también establece que esas definiciones se aplican mientras los Estados miembros no definan otra cosa, y Colombia a través de la 1562 definió otra cosa. Entonces, en trayecto, compañeros y compañeras, no hay manera, tiene que darse como lo estamos viendo acá. Compañero Fernando. El profesor no quería hacer un complemento con lo que dice el compañero del Cerrejón. Trabaja jornada de 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y descansa de 6 de la tarde a 6 de la mañana, por decir algo. Bueno, la jornada de descanso se ponen a jugar, ya eso es por su cuenta y riesgo, porque esa jornada es para descansar, no es para recreación. Aún esté en las instalaciones de la empresa. Es lo que considero, ¿no? Porque la ARL le va a decir, usted no tenía por qué estar
jugando, usted tenía que estar era descansando para tomar su jornada laboral en la tarde. O sea, es algo muy claro, muy evidente ante esa situación. Eso era lo que quería aportar. Muchas gracias, compañero. Y sí, de hecho, ese fue el concepto inicial que yo le di. ¿Qué es lo que pasa? Como yo estoy en la empresa, de alguna manera yo no puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, lo que yo le dije a él es, y también le advertí que sería muy difícil, pero ese es el camino. Si la empresa tiene en sus políticas de salud internas, digamos, invitaciones o recomendaciones o inclusive directrices para que los trabajadores hagan ese deporte en el tiempo de descanso, ahí podríamos estar hablando de una actividad por cuenta de la empresa, porque ella es la que financia, lo pone la cancha, ¿cierto? Pone todo ahí. O lo encontraríamos por acá porque sería una labor bajo su autoridad, ¿sí? Que es un concepto un poquitico más enredado. Estoy de acuerdo con el compañero Fernando, pero aclaro que si uno logra encontrar relación con el trabajo, en esos casos que son dudosos, que uno en principio ve que no, puede empezar a establecer el camino para entenderlos como accidente. Reitero nuevamente, no es fácil. No es fácil, pero para nada. Pero que se puede y de eso se trata. A mí me parece maravilloso mundo del sistema de riesgos. No digo maravilloso porque todo funcione bien, sino porque, por ejemplo, ese tipo de cosas de interpretar estas definiciones no lo permiten los otros sistemas. Esta es una de las razones por las que a mí me parece que este sistema es mucho más provechoso para los trabajadores. Es más recursivo. Eso, permite más cosas. Por ejemplo, para mí como abogado, escúcheme la expresión, para mí como abogado, esto me da más tela que cortar que los otros sistemas, que son un poquito más limitantes. ¿Listo? Bueno, compañeros y compañeras, ya intenté prender la cámara, pero me sale como un error aquí de imagen, entonces no la voy a poder prender para la despedida. Quería agradecerles mucho la paciencia, el acompañamiento en toda esta actividad que hemos tenido. Ya siempre vamos para 3 meses de trabajo y eso es valioso. Yo quiero resaltar mucho el compromiso que ustedes han tenido. Me ha gustado mucho las intervenciones. Han pasado cosas con este grupo que no me habían pasado antes, como lo que ocurrió con esa liquidación de pensión que, mejor dicho, eso revolucionó el grupo. Me pareció súper bueno ese tipo de actividades. Y en general es un grupo que maneja muy bien los temas y los entiende. Yo les quiero agradecer, les quiero felicitar pues como por ese ánimo que tienen y les quiero invitar para que culminen lo que nos falta del curso. No nos falta casi nada, pero sí quiero reiterar algo y es que traten de hacerlo lo que tengan pendiente de los módulos anteriores esta semana y traten de hacer la actividad el lunes, porque una vez se cierre el curso, ya con los compañeros de la Real hay una fecha límite en la que ya no podemos recibir nada, entonces sí quiero pues como que ustedes tengan eso presente y no tengan como impases a la hora de finalizar, porque la verdad han hecho un muy buen trabajo. Creo que ya hasta por los nombres que veo aquí en el chat, reconozco sus intervenciones y la verdad pues sí quería como expresarles eso. Listo. Veo algunas manos levantadas, compañeros. Edison. Buenas noches. A ver si unas palabritas corticas. Sí, por favor, para que me haga el favor y me envíe la grabación, por favor. Bueno, la grabación, ya yo me encargo de pasarle a Adriana unos archivos que me llegan a mí y ya la compañera Adriana Guarnizo, a través pues, de ella o con los compañeros o compañeras de la Real, ellos suben eso al canal de YouTube y les mandan el enlace. Entonces la grabación, tranquilos que yo creería que más o menos para mañana o el jueves está a disposición de ustedes. John Jairo, contame. No, profe, me quedé, bueno, qué pena, me quedé con una pregunta y no sé si ya no hay tiempo o no. Contame. No sé en el tema de las incapacidades por tema cubiertas por el riesgo laborales. Normalmente, pues esas incapacidades las pagan pues al 100%, ¿no? Sí. Y pues a veces los que somos afiliados a un sindicato, a veces tenemos pactado pues que las incapacidades nos las pagan al 100%, ¿cierto? Las de origen común. Sí, las de origen común. Supongamos, uno tiene en este momento una enfermedad laboral, como o una enfermedad que no se ha definido, como la del túnel, como decía el compañero que preguntaba. Ya está definida que es túnel, pero no se ha calificado, es enfermedad común.
tenemos pactado en convención o laudo de que se pagan todas las incapacidades al 100%. Entonces, si se pagan esas incapacidades de origen común al 100% y en su momento se gana ese diagnóstico como laboral, pues uno a veces no nota porque por esa convención o laudo, pues nos están pagando al 100%, ¿cierto? La empresa paga el 100%. Pero al haber ganado el origen, pues creo que nos da el derecho a pedirle a la ARL de que de tal fecha que se estructuró esa enfermedad, cobrarle ese porcentaje adicional, porque pues era una enfermedad común que finalmente queda laboral. O sea, ese porcentaje lo debe pagar la ARL y pues a veces uno creo que no lo reclama porque pues si lo tiene pactado al 100% de pago de incapacidad, pues uno nunca notó esa disminución del salario, pero creo que lo perdemos porque precisamente porque Pero el salario compañero, nunca lo reclamamos. frente a eso sí hay jurisprudencia. Ese porcentaje lo puede cobrar, pero la empresa, que es la que paga la incapacidad, porque si el trabajador lo cobra, entraría en algo que se llama un enriquecimiento sin causa, no ilícito, sino sin causa. Y habría acción para que la misma ARL le pida de nuevo esa plata al trabajador si se la da, sabiendo que la empresa le pagó el 100%. Ahí yo sí le hago esa claridad porque sí hay sentencias que hablan del enriquecimiento sin causa en esa hipótesis. Gracias, sí, porque pues, uno pensaba eso, es algo pactado por convención y que lo paga, que lo ganó con el empleador, ¿cierto? Entonces, bueno, pues ya viendo la jurisprudencia, pues ya entonces queda mucho más claro. Gracias, Sí, profe, por la bueno, claridad. con gusto, compañero. Bueno, a quienes me dan el mensaje de agradecimiento, muchas gracias a usted, ha sido con todo el gusto. Y bueno, a su disposición en el grupo, nos queda una semanita, no se les olvide que el foro es para resolver dudas. Veo otra manito levantada y por aquí Rocío me hizo una pregunta que le voy a dar respuesta. Bueno, la manito levantada es de Edison, no sé si todavía tiene algo que decir, mientras tanto leo. Rocío pregunta por un accidente que tuvo en el 2013 y me habla de que en estos años le salieron nuevas afectaciones que se pueden asociar al accidente. Rocío, sí, en este caso usted puede retomar el tratamiento y si un médico dice que eso es consecuencia del accidente del 2013, la ARL la puede volver a atender y en ese caso puedes darle las prestaciones que correspondan. Listo, entonces la sugerencia en ese caso es hable con el médico tratante para que el médico determine si eso tiene alguna relación con el accidente y de ser así, entonces remita el caso a la ARL que corresponda, que fue la que le atendió el accidente por allá en el 2013. Listo. José Charris, contame. Bueno, profe, yo ya voy a intervenir dándole gracias a usted por todo su tiempo, por todos sus conocimientos, a todos mis compañeros de estudio, cada uno de ellos aprende. A la Redal, gracias, Adriana Guarnizo, muchas gracias. Yo hace tiempo estaba esperando esta capacitación. Le informo a usted y a mis compañeros, ya hoy termino el módulo 12 con éxito, gracias a Dios. Mis tareas. Y agradecido, profe, y ojalá pues nos podamos ver en otra oportunidad y que Dios nos siga bendiciendo para que usted siga siendo útil al servicio de los trabajadores. Profe, muchas gracias de verdad. Muchas gracias a usted, compañero. Y bueno, con eso entonces, muchachos, me despido. Quedo a su disposición. Les paso la presentación en un momento al chat y bueno, una feliz noche para todos y para todas. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Gracias por el tiempo. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Bueno, Profe, muchas gracias y que tenga buenas noches a todos los compañeros. Gracias, feliz noche, bendiciones. Gracias, profe. Gracias por su aporte y su enseñanza que nos ha dado. con mucho gusto. Feliz noche, muchas gracias al profe y a los compañeros. Que descansen. Igualmente, compañerita, bendiciones para todos. Igualmente para usted, compañera. Muchas gracias.